¿ya? Él, él tiene una sonda vesical para control de diuresis, su presión venosa central, ¿ya? Su PVC se mantiene entre 8 y 12. En las 2 últimas horas presentó diuresis de 50 mililitros, ¿ya? Con relación a la diuresis, entonces nos dio todo un caso y quiere saber solo de la diuresis, ¿no? Entonces, este paciente presentó 50 ml. ¿Será bien eso? ¿Será malo? ¿Ya? Entonces, con relación a la diuresis, ¿cuál sería la respuesta? Letra A, la perfusión renal está adecuada. B, tiene oliguria y hay riesgo de evolucionar a una IRA, una insuficiencia o injuria renal aguda. C, el uso de sonda vesical excluye el diagnóstico de IRA postrenal. O D, se debe usar furosemida, ¿ya? Todavía no les voy a dar la respuesta, ya vamos a seguir y después vamos a ver si podemos responder eso o no, ¿ya? Entonces, empecemos aquí con qué es lo que tiene la injuria y la enfermedad, qué es lo que tienen en común y qué es lo que tienen de diferente, ¿ya? Entonces, primero, para que podamos distinguir las dos condiciones, ¿ya? Entonces, como le dije, injuria renal aguda o IRA y enfermedad renal aguda o ERC, digámosle ERC, ¿ya? ¿Qué tienen de común los dos? Mire, fijémonos en este cuadradito, es una incapacidad, las dos insuficiencias, por así decir, se caracterizan por una incapacidad de eliminar los desechos nitrogenados, que es la azoemia o azotemia, ya podemos decir de las dos maneras. ¿Ya? ¿Qué son esos desechos nitrogenados? Son moléculas que contienen en su composición nitrógeno, ¿no es cierto? Por eso son desechos nitrogenados, ¿no? Sobre todo urea y creatinina. ¿Ya? Entonces es una incapacidad de eliminar urea y creatinina. ¿Ya? La creatinina por sí sola no es tóxica, pero la urea sí es tóxica. ¿Ya? Eso vamos a ver más adelante. Entonces, las dos entidades, tanto la aguda como la crónica, tienen esa similitud. Después, otra similitud es que ambas tienen una incapacidad de regular el balance de líquidos y electrolitos. ¿Ya? Entonces, ustedes van a ver adelante que el paciente ya no puede orinar, ya no tiene diuresis o una oliguria y empieza a hincharse, ¿no? Demasiarse, y también no puede eliminar los electrolitos, sobre todo el potasio, que es muy peligroso, puede llevar a arritmias cardíacas, ¿ya? Entonces eso vamos a ver adelante. ¿Y cuáles son las diferencias principales entre la IRA aguda y la ERC crónica? Fijémonos en el lado izquierdo, tenemos la IRA. Ella es rápida, tiene una instalación rápida, en pocas horas, minutos, hasta unos cuantos días puede ocurrir la IRA, ¿ya? En cambio, la enfermedad renal crónica ya es de instalación lenta, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de las diferencias. Otra diferencia es que la IRA es reversible, como le dije anteriormente, ¿no? Es irreversible y es reversible, perdón. Entonces, si se actúa terapéuticamente a tiempo, se puede revertir, no deja ningún problema, ¿no? Una vez que otra puede dejar una secuela, pero eso vamos a ver adelante igual. Y en cambio, la enfermedad renal crónica es irreversible, ella se caracteriza por ser irreversible, ¿ya? Y la otra diferencia pequeña es que la IRA, la aguda, tiene 3 estadios o estagios, ¿no? Los 3 estadios. Entonces, estadio 1, 2, 3. Vamos a ver también más adelante. Y en cambio, la enfermedad crónica son 5 estadios. Ya todo eso es muy importante saberlo. Entonces, las similitudes y las diferencias entre una y otra. Entonces, hablemos un ratito ahora sobre la IRA. Entonces, hablaremos sobre la IRA y después hablaremos sobre la ERC, la enfermedad crónica. Entonces, ahorita, primero, hablemos sobre la injuria renal aguda, que su definición tiene como un deterioro abrupto, ¿ya?, de la función renal que incapacita a los riñones de eliminar desechos nitrogenados y mantener el equilibrio hidroelectrolítico. Entonces, sobre todo la palabra mágica aquí es la palabra abrupto, ¿ya? Entonces es un deterioro agudo, ya en pocas horas, en pocos días. Ahí es lo que ocurre la IRA. Bueno, sigamos. ¿Y cuáles son las causas de una IRA? Esa es una buena pregunta, ¿no? Así, al principio les digo, hay altísimas causas de IRA, ¿ya? Son muchas las causas. Entonces aquí el objetivo no es memorizar las causas, yo creo que también es imposible hacerlo.
sería mejor entender cómo funciona la fisiopatología y ahí vamos a ver. Ya entonces aquí no les voy a dar la respuesta todavía, pero vamos a ver que para saber las causas es importante saber que existen 3 subtipos de ira, de injuria renal aguda, ¿ya? Entonces aquí siguiente vemos que tenemos aquí la clasificación etiológica, ¿ya? Más adelante vamos a ver la clasificación de gravedad. Esta es la clasificación etiológica, justamente para saber las causas de la ira. Entonces, fíjense en este riñoncito, está con su cara triste, pobrecito, está insuficiente, como le decía antes, ¿no? Está injuriado, lastimado. Y aquí tenemos los 3 tipos de posibles de ira, ¿ya? Puede ser de origen prerrenal. Fíjense aquí sobre todo la arteria renal. Entonces, todo lo que todas las causas que preceden al riñón se llama una ira prerrenal. Después tenemos la ira renal o intrínseca o intrarrenal, muchas maneras. Nosotros le vamos a decir intrínseca, ¿ya? Aquí en esta figura dice intrarrenal. Entonces, aquí mostrando que el problema es en el riñón, no es antes, tampoco después, en el riñón. Y la ira postrenal, que es ya después del riñón, en la salida del riñón. Ya entonces aquí podemos ver el uréter, ¿ya? Y ahí, digamos, uréter, vejiga, uretra, próstata, el útero, si hay algún problema, ¿no? Algún problema de obstrucción, más que todo eso ya es la ira postrenal. Ya sabiendo que hay esos 3 tipos, pre-renal, renal intrínseca o postrenal, eso ya sabemos bien, sabemos diferenciar bien cuáles son las causas, por así decir. Ya entonces, pre-renal, intrínseca y postrenal. Sigamos. Un poquito antes de seguir hablando sobre eso, quiero apenas recordar un poquito, ¿no? Bien superficial la diferencia anatómica entre el aparato genital masculino y femenino. No tanto el aparato genital, pero algunas características. Entonces, pueden fijarse aquí que el hombre está a la izquierda, la mujer está a la derecha. Ambos tienen 2 riñones, ambos tienen 2 ureteres, ¿no? Y estas 2 mangueritas llegan a la vejiga. Miren, los 2 tienen vejiga, ¿ya? Pero, ¿qué es esta flecha aquí del señor aquí? Tiene la próstata, ¿ya? Fíjense que la próstata no se puede ver bien, pero la próstata es una glándula y ella queda por debajo, ¿ya? No es adelante, no es atrás, no es arriba, es por debajo de la vejiga, ¿ya? ¿Por qué eso es importante? Porque las personas, los hombres que tienen hiperplasia prostática benigna o hasta un cáncer de próstata, pueden llegar a obliterar, ¿ya? Obstruir esto. Entonces todo el pasaje de orina y se vuelve, y eso causaría que una ira postrenal, ¿no es cierto? Y en la mujer tenemos el útero, ¿no? La matriz, y mire ¿dónde está el útero? Aquí está atrás de la vejiga, ¿ya? De la misma manera, si se crece, si hay algún problema, sobre todo lo que es muy común, uno de los cánceres más devastadores y comunes en el sexo femenino es el cáncer del cuello uterino. También se puede, si es del tipo invasivo, también puede apretar los uréteres y causar una ira postrenal, ¿ya? Entonces, solamente para que nos acordemos. Bueno, entonces ahora hablemos un poquito de la ira, de la injuria renal aguda prerrenal. Ya, ahorita aquí miren, fíjense que yo les puse un dibujito aquí a la derecha para que vean que el problema es de cualquier lugar que antecede, que precede los riñones, ¿ya? Y ahí tenemos la figura de un corazón aquí, ¿no? ¿Qué? ¿El corazón puede causar un problema y el corazón puede causar una insuficiencia, una injuria renal aguda? Sí, vamos a ver ahorita, ¿ya? Primero, fíjense en estas flechitas, yo las separé, estas flechitas, esta figura es del libro de Farreras, un libro muy bueno también. Y fijémonos aquí, mire, la primera causa de ira prerrenal es la hipovolemia, ¿ya? Entonces estamos depletados, nos falta líquido en el cuerpo, más que todo dentro de la circulación, ¿no? Entonces intravascular, ¿no? Entonces una falta de líquido, falta de sangre, ¿ya? Y esa hipovolemia puede ocurrir de varias maneras. Principalmente es hemorragia, ¿no? Entonces, sufrí un accidente, perdí un montón de sangre, le faltó sangre a mis riñones, pan, ya ira, ¿no? También puede ser una pérdida digestiva, muchos vómitos, mucha diarrea, cualquier tipo de
de pérdida líquida en gran cantidad puede ocasionar una ira, ¿ya? Otras cosas que son muy interesantes también es las quemaduras, los grandes quemados, ¿ya? Imagínense, la piel protege tanto contra la pérdida de líquidos, ¿no? Para el medio externo. También un gran quemado puede llegar a tener una gran deshidratación y llevar a una ira igual, ¿ya? Y fijémonos en la otra flechita, mire, bajo gasto cardíaco. Ahora sí vamos a hablar sobre el corazón, ¿no? Fíjense que tenemos aquí insuficiencia cardíaca, arritmias, infarto. Bueno, ¿qué significa eso? Significa que si la bomba del corazón falla, no está bombeando bien, ¿qué va a pasar? Tenemos todavía la misma cantidad de líquido, ¿no es cierto? Pero no está bombeando suficiente para que llegue a los riñones. Entonces, esa es una causa de ira bien interesante porque eh, a pesar de tener líquido suficiente intravascular, el corazón no está bombeando, entonces no le llega líquido, la sangre suficiente a los riñones y los riñones también sufren y sufren una ira, ¿ya? También tenemos otra causa aquí que es la vasodilatación periférica y aquí le puse como especial la sepsis, ¿ya? No sé si ustedes se acuerdan, pero la sepsis causa un tipo de shock, que es el shock distributivo, ¿ya? Entonces, en ese caso igual tenemos la misma cantidad de líquidos, pero hay una vasodilatación periférica exagerada, ¿no? Entonces, ese líquido, en vez de ir a los riñones, también se va a otras partes del cuerpo y igual puede ocurrir una ira, ¿no? Aparte que la sepsis también tiene es una infección generalizada, ¿no? Entonces acordémonos que también hay liberación de toxinas que son nefrotóxicas, entonces la sepsis sí es una causa muy grave de ira también, ¿ya? Otras cosas tenemos también la vasoconstricción renal, ¿no? Entonces, si hay una vasoconstricción de la arteria renal, obviamente, no le llega sangre a los riñones y ahí causa una ira también, ¿no? Entonces aquí un especial acuerdo para los AINES, que aquí también está aquí abajo, ¿no? Interferencia en la autorregulación renal, prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces los AINES, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos también pueden causar. Yo ya les voy a explicar por qué ocurre eso también, ¿no? Y también el síndrome de hiperviscosidad, eso es más raro, pero igual también puede ocurrir. Entonces, en casos de mieloma múltiple, que es un tipo de neoplasia de sanguínea, la macroglobulinemia y la policitemia vera, que es una gran cantidad de eritrocitos, de hematíes, ¿no? En la sangre, eso lo deja la sangre muy espesa y también le causa problemas de circulación a los riñones. Entonces esa es la injuria renal aguda prerrenal. Fijémonos ahora en la ira intrínseca. Fíjense aquí en el dibujito otra vez, miren, el problema es dentro de los riñones, ¿ya? Sobre todo los dividimos los subdividimos, ¿no? La ira intrínseca en origen vascular, origen glomerular. Saltemos aquí un ratito esto y la origen tubular intersticial, o solo tubular, solo intersticial, ¿ya? Fíjense, de vascular tenemos problemas como vasculitis, sobre todo son vasculitis, ¿ya? Dentro del riñón, el riñón sufre, tiene una ira intrínseca. De origen glomerular, ¿se acuerdan de los glomérulos? Que son los que es como si fuera un montón de arteriolas bien pequeñitas donde se hace el filtrado hacia los túbulos, ¿no? Si hay problemas en esos glomérulos también tenemos una ira. ¿Dónde está el glomérulo? Dentro del riñón, entonces también una ira, ¿ya? Saltemos esta aquí un ratito, túbulo intersticial, entonces problemas en los túbulos, ¿ya? Túbulo contorcido distal, proximal, asa de Henle, todas esas cosas, problemas ahí también pueden dar ira y en el intersticio también, sobre todo la NIA, que es la nefritis intersticial alérgica, también puede causar ira, pero lo principal de todo es la necrosis tubular aguda, esa que puse aquí en color anaranjado, ya la necrosis tubular aguda incluso es causada por sepsis, ¿ya? Entonces no solamente sepsis, pero también puede ser causada por muchas cosas. Entonces aquí tenemos las nefrotoxinas endógenas, entonces son toxinas que le hacen daño, son tóxicas al riñón, ¿no? Dentro de esas toxinas tenemos varias, ¿no? Toxinas de las bacterias que están causando una sepsis, por ejemplo. También tenemos drogas, ¿no? Entonces, los aminoglucósidos, ¿se acuerdan que los aminoglucósidos, canamicina, amicacina, todas esas drogas, esos antibióticos, ¿no?
son nefrotóxicos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado al usarlos. Metales pesados como plomo, la mioglobina, también cuando hay un problema de rhabdomiólisis, ¿no? El contraste también puede causar necrosis tubular aguda, ¿ya? Entonces, eso es la necrosis tubular aguda y vamos a ver más adelante también más unos detalles, ¿ya? Y la ira postrenal, sobre todo, miren, fíjense, es en los uréteres, vejiga y hacia abajo, ¿no? Entonces, cualquier obstrucción que impida el flujo normal, natural de la orina, hace que esa orina se vuelva a los riñones, puede causar una hidronefrosis incluso, y también la ira postrenal, ¿ya? Entonces aquí tenemos lesiones ureterales, lesiones del cuello vesical, ¿ya? Y también lesiones de uretra. Ahí también está la hiperplasia benigna prostática, tenemos el cáncer de cuello uterino, tenemos varias cosas, la litiasis, ¿no? Entonces nefrolitiasis, una piedrita en el riñón, después del riñón, una piedrita en la vesícula, perdón, en la vejiga, ¿ya? Entonces eso también puede causar problemas de obstrucción y una ira postrenal, ¿ya? Aquí fíjense un ejemplo pequeñito de una ira postrenal. Aquí hay una flechita, no sé si lo pueden ver. Digamos que hay una piedrita aquí, bien aquí donde empieza la uretra, ¿no? Aquí en la vejiga hay una piedrita, esa piedrita no deja que la orina pase, se vuelve la orina por los dos uréteres y los hinchan ¿no? a los cálices aquí, a la parte pélvica de los riñones, ¿no? Entonces sería una hidronefrosis bilateral. Aquí si la piedra está en un lado, en un uréter solamente, le va a causar problema a uno de los riñones. Aquí ya no es tan grave como esto, pero igual no es agradable, ¿no? Aquí por lo menos tenemos un riñón que todavía está intentando compensar. Y aquí en la otra figurita, aquí está la flechita, ese hay un problema, por ejemplo, puede ser una piedrita igual aquí, puede también, ¿no? Aquí también es muy común personas que tienen, eso ya es más genético, personas que tienen alguna alteración genética anómala estructural de la unión urétero pélvica, ¿ya? Unión urétero-pélvica. Aquí también a veces hay una alteración en la estructura y también puede causar un problema. Puede ser unilateral o bilateral igual, ¿ya? A ver, nos cansamos ya, entonces fijémonos, le damos esta tirita para que enfriemos la cabeza un ratito, ¿no? Entonces aquí está el riñón hablándole a la vesícula, ¿no? Mire, hola vesícula, ¿dónde te vas? Me van a retirar, ¿no? Ya también hace piedras, ¿no? Eso es indignante. ¿Por qué te van a retirar, no? Ah, porque hice estas piedritas. ¿En serio te van a retirar por eso? Y ahí, ¿qué hace el riñón? Recogió las piedritas y dice, hola vejiga, mira, hice estas para ti. No puedo escuchar si están riendo, si no están riendo, perdóneme si es malo el chiste, pero claro que no tiene nada que ver, ¿no? El riñón no agarra, no recoge piedras de la vesícula, ¿no? Es apenas un chistecito para que enfriemos la cabeza, ¿ya? Sigamos ahora. Aquí otra diapositiva hablando un poquito más de las causas. Fíjense, aquí tenemos el número 1, ¿ya? El número 1 y de ahí vamos hasta el número 9, ¿ya? Yo no lo voy a leer todo, ¿no? Para que tengamos una idea. Entonces, mire, ira prerrenal, hipovolemia, insuficiencia cardíaca, el síndrome hepatorrenal, ese síndrome es muy interesante. Básicamente, personas que tienen cirrosis, ¿ya? Y ya están con el hígado muy mal, pueden desarrollar, no son todos, pero pueden desarrollar el síndrome hepatorrenal. ¿Y qué es eso? Es que hay un daño renal secundario a un daño hepático, ¿ya? Hay toda la fisiopatología, después si quieren yo les explico más adelante para que no nos tardemos, pero eso también puede ser un problema, ¿ya? Aquí también oclusiones de la arteria renal, vasculitis, ¿no? Entonces todo esto sería prerrenal. Renal, intrínseco, ya serían problemas en los túbulos, en los vasos, que dentro de aquí, las glomerulonefritis, no sé si han estudiado la glomerulonefritis post-estreptocóxica, ¿no? O difusa aguda también se llama. Esta también causa un problema por complejos anticuerpos antígenos, también puede causar este problema. La necrosis tubular aguda por isquemia, nefrotoxinas, rabdomiólisis, contrastes, también alergias y también tenemos la postrenal, ¿no? Entonces obstrucciones aquí en el uréter, tumores, cálculos renales y por ahí seguimos, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo para
desarrollar una ira, una injuria renal aguda, ¿ya? No necesitamos memorizar eso, pero básicamente si tenemos un paciente que llegó al hospital y sabemos que él tiene uno de esos factores de riesgo, ya uno abre los ojos para una posible, un riesgo de desarrollar una ira, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la edad, mayor de 65 años, como todos los órganos, los riñones también empiezan a quedar disfuncionantes a medida que vamos aumentando nuestra edad. Mire, si ya tenemos una enfermedad renal crónica, podemos tener una ira. ¿Cómo es eso? ¿Cómo tengo una crónica y puedo tener una ira? ¿No? Claro, o sea, si yo ya tengo la enfermedad renal crónica que vamos a ver adelante, mis riñones ya no están muy bien y tengo que cuidarlos bien, ¿ya? Y si no los cuido, puedo tener una exacerbación y tener una ira encima de mi enfermedad crónica. ¿Qué tal eso, no? Para que se imaginen un poquito, ¿se acuerdan de la EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿No? Del enfisematoso, bronquitis, todo eso, ¿no? Él también se puede exacerbar, ¿no es cierto? Y puede tener una neumonía. Entonces, más o menos esa analogía, ¿ya? Presencia de proteinuria, ¿no? Una persona que tiene proteinuria por cualquier razón también puede llegar a desarrollar una ira en el futuro, ¿ya? Acuérdense que proteinuria significa daño glomerular, ¿ya? El paciente tiene proteinuria, algún problema tienen los glomérulos. ¿Ya? Entonces eso ya no es buena señal. Diabetes, ¿no? Diabetes obviamente causa daños microvasculares en los riñones y también podemos tener eso. Sepsis, ya hablamos de la sepsis, súper peligrosa, puede causar esos problemas en los riñones, una ira, deshidratación, una ira prerenal, hemorragias también y una ira prerenal, insuficiencia cardíaca, ¿se acuerdan? No bombea el corazón, no llega sangre a los riñones, una ira también. Eso incluso se llama síndrome cardiorrenal. No tuvimos la hepatorrenal, aquí también insuficiencia hepática. Entonces, mire, síndrome cardiorrenal, síndrome hepatorrenal puede causar ira, obstrucciones urológicas, ya hablamos sobre eso, ¿no? Que son las iras postrenales, la quimioterapia. ¿Qué tiene que ver una persona que tiene cáncer? Digamos que no tiene cáncer de próstata, no tiene cáncer del cuello uterino, tiene cáncer, qué sé yo, a ver, una leucemia, un linfoma, ¿ya? ¿Qué tiene que ver eso con una ira, ¿ya? Es que cuando la persona está haciendo la quimioterapia, que nada más es el uso de quimioterápicos, ¿no? Antineoplásicos por vía endovenosa, intravenosa, esos fármacos hacen la destrucción del tumor, ¿ya? Y generalmente tumores grandes o tumores líquidos, digamos así, tumores sanguíneos que son de la célula. Cuando el tumor es muy extenso, ¿qué pasa? ¿No? Hay una destrucción de esas células y con la destrucción de las células, dentro de la célula, cuando se rompe, suelta varias toxinas, ¿no? Y esas toxinas pueden dañar el riñón. Entonces, eso se llama el síndrome de lisis tumoral. Acuérdense de ese nombre. Síndrome de lisis tumoral, ¿ya? Y el otro factor de riesgo, claro, es haber tenido una ira anterior, ¿no? Una ira previa. Ya tuve una vez, pues ya aumenta mi riesgo de tener una segunda vez. ¿Cierto? Sigamos aquí. Esta figura, yo sé que está en inglés, pero no vamos a hablar sobre todo esto, pero me gustó porque aquí habla sobre la progresión del daño renal, ¿no? Entonces, fíjense que aquí tenemos un riñón bonito, está aquí con su color de medio rosadito, medio rojo, no sé, medio marrón, ¿no? También es su colorcito de riñón, ¿ya? Y ahí empieza el daño. Entonces, ahí queda como una alerta, más o menos, ya aumentó el riesgo. Aquí ya hay un daño. Aquí ya bajó el filtrado, la tasa de filtración glomerular y aquí ya llegó a la insuficiencia, por así decir, ¿no? Entonces, esta es la progresión de una injuria renal, ¿ya? Y aquí fíjense, mire, yo puse aquí la flechita apuntando la creatinina y la urea. ¿Por qué? Fíjense que antes no se puede usar creatinina y tampoco se puede usar la urea para detectar. Bonito sería si se pudiera detectar que va a haber una ira, ¿ya? ¿Qué quiero decir con eso? La creatinina es un marcador de función renal, ¿ya? Que cuando está elevado, cuando se eleva la creatinina, eso ya significa que ya está viendo la injuria, ya ocurrió el daño en el riñón, ¿ya? Entonces,
No tenemos un marcador, en realidad, así que sea usado mundialmente para detectar una ira antes del daño, ¿ya? En realidad sí hay, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos el N-gal, tenemos la cistina C, ya tenemos hasta la interleucina 18, pero todos estos marcadores son muy caros y muy complicados para hacerlo, y hasta que estén listos, todo eso ya se hizo el daño, ¿ya? Entonces, esto y eso, y el uso de urea y creatinina no es, digamos, alguien puede decirme, esto es legal, cistina C, eso se debe usar en países desarrollados, ¿no? Como Estados Unidos, Australia. No, es muy complicado hacer esto, ¿ya? Entonces, en todos los países se usa urea y creatinina, acuérdense, ¿ya? Insuficiencia renal aguda, ¿qué tenemos que fijarnos? Creatinina, básicamente, y la diuresis, ¿ya? Entonces aquí, para que, entonces es un marcador subagudo, no es un marcador tan agudo así de daño renal. Y entonces, creatinina, acordémonos de la creatinina, ¿ya? Aquí hablemos un ratito sobre el diagnóstico y los estadios, más que todos los estadios, ¿ya? De la injuria renal aguda. Esto sí tenemos que saberlo, ¿ya? Esto sí tenemos que saberlo, ¿ya? Entonces tenemos estadio 1, 2, 3. Obviamente el 1 es más leve y el 3 es más grave. ¿Y qué tenemos que fijarnos? Dos cosas, nada más, ¿ya? Creatinina y diuresis para saber si hay una injuria renal aguda, ¿ya? Tengo mi paciente está en medicina interna, está internado y veo que su bolsita de donde sale la sonda vesical no tiene mucha orina ya hace un día y casi no tiene líquido y casi no tiene orina. Eso ya es un alerta ya, entonces fijémonos ya. Y creatinina, obviamente, medir en la sangre y llevar al laboratorio, ¿ya? Entonces, eh, aproximadamente, depende del laboratorio, el valor de creatinina normal, digamos que es 1,0, ¿ya? Y algunas personas 0,9, 0,8, a veces puede ser 1,1, depende de la masa muscular, depende de varias cosas, depende de la edad, etcétera. Pero digamos, para simplificar, que sea 1, ¿ya? Entonces, digamos que yo, Osvaldo, tengo mis riñones, espero que mis riñones estén bien, y tengo mi creatinina, digamos, me di mi creatinina y está a 0,8, digamos, está bien, ¿no? Está normal, ¿ya? Si estoy internado por cualquier motivo, una neumonía, como estaba el señor ahí en el caso clínico, y de 0,8 hay un aumento de 1,5 veces o 1,9 veces, casi el doble, ¿no? O sea, tengo yo 0,8, ¿cierto? Aumento de 1,5 sería, tengo una creatinina de 1,2, ¿no es cierto? Eso ya caracteriza estadio 1. O simplemente el aumento de 0,3, si mi creatinina era 0,8 más 0,3, 1,1, ya es también estadio 1 de IRA, ¿ya? O entonces la diuresis. No es creatinina y diuresis, es uno u otro, ¿ya? Si por algún motivo mi creatinina sigue bien, pero mi diuresis está menos de 0,5 mililitros por kilo por hora durante 6 horas o 12 horas a lo mucho, ya también caracteriza una IRA estadio 1, ¿ya? Fíjense, aquí no les voy a leer todo porque esto es básicamente solamente leer y ver, ¿ya? Entonces, aquí va aumentando, claro, y aquí al otro lado también va aumentando, ¿ya? Entonces, fíjense que tenemos que fijarnos en creatinina y diuresis, ¿ya? Y ahí, de acuerdo con los valores que tenemos, lo vamos a clasificar en estadio 1, 2 o 3, ¿ya? El estadio 3 generalmente necesita de tratamiento renal sustitutivo. Aquí le puso una mefa, le sobró una letra aquí. Pero básicamente diálisis, ¿no? Hay diálisis, y eso vamos a hablar más adelante, ¿ya? Entonces, un estadio 3 ya es muy grave, ya una ira grave, ¿ya? Acuérdense de este número. 0,5 mililitros kilo hora, 0,5 mililitros kilo hora. Ya ese es lo mínimo que uno tiene que tener de diuresis para que estén bien los riñones, ¿ya? Si yo tengo un peso de 100 kilos, todavía falta mucho, pero tengo 100 kilos, digamos, peso 100 kilos, multiplicado por 0,5, ¿cuánto sería? 50, ¿no? 500, perdón, 500 ml, ¿no? No, 50, perdón, 50 ml, ya, por hora. Entonces, si yo tengo un peso de 100 kilos,
tengo que orinar 50 ml por hora, ¿ya? Si no, puedo tener una ira. Siguiente. Entonces, acuérdense de esto, rapidito, antes de ver la preguntita. Vamos entonces, leamos aquí, miren. ¿Se acuerdan del caso clínico? Otra vez, miren, entonces paciente, 48 años, peso 70 kilos, está internado en la UTI hace 2 días por neumonía grave, ¿ya? Tiene una sonda vesical, le pusieron su sondita ahí para el control de diuresis. Su presión venosa central se mantiene entre 8 y 12. ¿Es normal eso? Bueno, en las 2 últimas horas presentó diuresis de 50 mililitros, 50 ml. Él pesa 70 kilos. Con relación a la diuresis A, B, C, D. Piénsenlo un ratito ahí, fíjense. Le voy a dar unos 10 segundos, 15 segundos para que piensen. La perfusión renal está adecuada, tiene oliguria y riesgo de evolucionar. La sonda, el hecho de estar usando sonda excluye el diagnóstico de ira postrenal o se debe dar furosemida. Bueno, fijémonos que él tiene 70 kilos, ¿no es cierto? 70 kilos. 70 kilos, para saber si está bien su diuresis, tenemos que multiplicar 70 multiplicado por 0,5. Eso daría ¿cuánto? 35, ¿cierto? Eso 35 mililitros. Pero en una hora, él hace, en las 2 últimas horas, miren, en las 2 últimas horas presentó diuresis de 50. Entonces, él sí está con una oliguria y tiene riesgo de evolucionar a una ira. Ya, fíjense en la respuesta, miren, lo normal es 0,5, ¿se acuerdan de ese número? 0,5. Si él tiene 70 kilos por 0,5, tenemos 35 ml por hora, ese debería ser su diuresis normal. Entonces, en 2 horas debería haber orinado 70 ml, pero orinó solamente 50. ¿Ya? Imagínense esta letra, ¿se debe dar furosemida? No, ni modo, ¿no? Claro que no. Ahí lo matamos, ahí sí lo matamos sus riñones, ¿ya? Siguiente. Este gráfico también es muy interesante porque habla sobre el pronóstico de una ira, ¿ya? Entonces, digamos que a mí me pasó, tuve deshidratado y tuve una hemorragia y tuve la ira. Entonces, aquí estaba más o menos mi función renal, estaba por aquí, estas líneas, estaba bien, no estaba muy mal, estaba bien, ahí tuve la lesión, ¿ya? ¿Cuál es el pronóstico de tener una ira? La mayoría de las personas va a tener una recuperación completa, miren, quedó en la misma línea, ¿ya? Si el tratamiento es hecho a tiempo, claro, ¿no? Algunas personas van a tener una ira que evoluciona a enfermedad crónica con secuelas. Aquí le faltó poner secuelas, ¿ya? ¿Qué sería secuelas, no? O sea, el riñón está bien, pero no tan bien, ¿ya? Quedó una secuela pequeña y ya podemos decirle que tiene una enfermedad crónica, ¿ya? Ya tiene enfermedad renal crónica. Esa secuela ya indica que es una enfermedad crónica, ¿no? Aquí probablemente la ira fue muy grave o entonces no lo diagnosticaron a tiempo, hicieron un tratamiento equivocado, varios motivos, ¿no? Entonces, lastimosamente evolucionó a una enfermedad crónica. Aquí también podemos tener esta línea, ¿no? Una persona que tenía una enfermedad crónica antes y se agudizó y tuvo una ira. Este es otro tipo, ¿no? Y el otro pronóstico, que es lo peor, es, digamos, yo tengo aquí mi diuresis bien, tuve una lesión muy grave, no me trataron y se murieron mis riñones prácticamente. Ya tengo una ERC, una enfermedad renal crónica terminal, directamente a diálisis, no tengo o trasplante, no tengo otra opción. Entonces, estos son los tipos de pronósticos que podemos dar. Claro que tenemos que intentar tratar de poner nuestros pacientes de vuelta a la recuperación completa, ¿ya? Ahora, ¿cómo diferenciar los 3 tipos de prerrenal, intrínseca, postrenal? Porque antes yo les dije cómo es, ¿no? Prerrenal, antes, intrínseca y postrenal. Pero a veces no sabemos, a veces le encontramos el paciente, ¿no? Y no sabemos cuál es, qué es lo que pasó. ¿Ya? Entonces, solamente por el laboratorio ya podemos saber si diferenciar entre prerrenal, intrínseca y postrenal. Hay varios datos aquí, pero yo quiero que se enfoquen en estas 2 últimos. El FeNA, que es la fracción de excreción de sodio, o sea, es
el porcentaje de sodio que se está eliminando a través de la orina, ese es el FENA, y también el sedimento urinario. Eso todo se pide en el examen en el urianálisis, ¿ya? Entonces, la fracción de excreción de sodio, ¿ya? Si es menos de 1%, ya sabemos que es prerrenal. Mire, es la única que tiene menos de 1%. Más de 1% es la intrínseca o la postrenal, ¿ya? Y el sedimento, que es la segunda cosa bien más importante, podemos ver que en la prerenal tenemos cilindros hialinos, ¿ya? En cambio, en la intrínseca, tenemos varios tipos de cilindros. Si tenemos los cilindros granulosos, estamos hablando de una necrosis tubular aguda. Y en esto también vamos a poder ver células epiteliales, ¿ya? ¿Por qué? Porque la necrosis tubular aguda, mire el nombre, necrosis tubular aguda. Hay una muerte del epitelio de los túbulos, necrosis tubular, ¿no? Entonces, el túbulo, las células epiteliales del túbulo se mueren y se desprenden. Entonces vamos a ver células epiteliales muertas en el sedimento urinario, ¿ya? Entonces cilindros granulosos, células epiteliales. Si tenemos cilindros dismórficos, ¿qué es dismórfico? Que están deformes, no están con su formato, su estructura correcta, natural, ¿no? Entonces están dismórficos. ¿Eso qué significa? Que hay un problema en los glomérulos, ¿ya? A veces el glomérulo está muy pequeño y el cilindro pasó de cualquier manera y se deformó, ¿ya? Y también este aquí es muy interesante si tenemos eosinofiluria, eosinófilos muy altos en la orina. Eso significa que tenemos tal vez una necrosis intersticial aguda. Ya esa es más como si fuera o un ateroembolismo también. Ya esa es la eosinofiluria. Y la postrenal en el sedimento es muy variable, depende mucho de la etiología, ¿ya? ¿Cuándo se pide biopsia? Se pide biopsia cuando, a pesar de todo, no sabemos cuál es la causa de la ira. No sabemos, es muy importante saber cuál es la causa de la ira para saber tratar, ¿no? Entonces no sabemos, hay cosas que son idiopáticas, entonces se pide una biopsia, ya se la manda a patología, ellos nos van a decir con su conclusión histológica qué es lo que puede ser, ¿no? También si tenemos sospecha de nefritis intersticial aguda, ya que es la NIA, también tenemos que pedir biopsia. Y también si tenemos sospecha de enfermedad glomerular, básicamente es eso, ¿ya? Pero muy raramente se va a pedir biopsia. Generalmente si tenemos todo el equipo, podemos diagnosticar qué tipo de insuficiencia renal, de injuria renal tenemos, ¿ya? Hablemos un ratito ahorita del tratamiento, cómo consiste el tratamiento. Entonces, primero aquí vamos a ver las medidas generales, eso para todas las iras, prerrenal, intrínseca y postrenal, para todas las iras tenemos que tener una restricción proteica. ¿Por qué restricción proteica? Porque la proteína tiene nitrógeno, ¿no es cierto? Y si ya estamos con un problema de eliminar desechos nitrogenados, ¿por qué le vamos a dar tantos nitrógenos? ¿No sería mejor no darle proteína entonces, doctor? ¿No darle proteína? No, porque tenemos que recuperar ese epitelio que está dañado, ¿no? Y eso es hecho con proteína. Entonces hay que darle proteína, pero no mucho, ¿ya? Entonces los estudios muestran que la restricción proteica se debe limitar a menos de 0,8 gramos por kilo de peso, ¿ya? También considerar la transfusión de sangre si necesario, eso es en caso de una hemorragia, ¿no? Claro, de una ira prerrenal, y evitar las drogas nefrotóxicas. Claro, tenemos que evitar las drogas nefrotóxicas. ¿Cuáles son las drogas nefrotóxicas? Tenemos varias. Tenemos los AINES, ya vamos a hablar por qué. Tenemos los antibióticos aminoglucósidos, estos también son nefrotóxicos, doxamicacina, canamicina, eso es lo que les dije. Metales pesados, plomo, contrastes, a veces el contraste también para hacer algún estudio de imagen también, entonces eso es mejor evitar, ¿ya? Para no progredir con el daño de la injuria renal aguda. Esas son medidas generales, eso se hace en todos los tipos de ira. Si tenemos una ira prerrenal, ¿no? Además de todas estas medidas generales, ¿qué se tiene que hacer? Ira prerrenal es antes, ¿no? Entonces hay que restaurar la hidratación. Es una persona que está con mucha hemorragia, perdió mucho líquido, ¿qué hay que hacer? Para que no siga el riñón mal, darle líquido. Entonces, restaurar la hidratación intravenosa, obviamente, ¿no? Corrección electrolítica va a tener sus problemas
de electrolitos también, y tratar la causa base, obvio, ¿no? Hay tantas causas, entonces tenemos que saber cuál es la causa. Aquí, una preguntita también. ¿Y los diuréticos? ¿Hay que darles diuréticos? Casi nunca. Tenemos que darles diuréticos solo en caso de sobrecarga líquida. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Insuficiencia cardíaca. ¿Se acuerdan otra vez de la bomba? Cuando hay insuficiencia cardíaca, el corazón no bombea, hay líquido, ¿no? Pero el riñón no está recibiendo líquido suficiente. Entonces, pero ahí le voy a dar diurético. Es medio raro eso, ¿no? Sí, hay que darle diurético porque ese líquido que está sobrando, no, a pesar de no estar llegando a los riñones, está en otro lugar, está en el tercer espacio, en el intersticio. Y entonces hay que darle diurético para que orine eso, para que elimine eso, pero al mismo tiempo hay que hidratarlo otra vez. Y entonces todo un ciclo es bien complicado hacer eso, pero sí, es la única causa, la única situación que sea diurético en una ira es eso, ¿ya? Cuando hay una sobrecarga líquida. Hablemos de la postrenal primero, ¿ya? ¿Qué hay que hacer en una ira postrenal? Hay que hacer la desobstrucción temprana, claro, claro, no hay que desobstruir eso, ¿no? Entonces, un sondaje vesical, el duplo J, que le voy a mostrar que es una cistostomía, que es hacer básicamente un hueco en la vejiga y sacar por ahí la orina, o a veces también hay que hacer una cirugía. Hay que desobstruir, ¿ya? Fíjense, mira, aquí es este es el aparatito como un catéter que se llama duplo J, o perdón, volver aquí. Ya esto se introduce por la uretra y fíjense, aquí en las puntitas tiene unos huequitos, entonces esto aquí ya sirve para drenar la orina, ya ese es el duplo J. También tenemos la cistostomía. La cistostomía es hacer, como le dije, ostomía significa un hueco, ¿ya? Ostomía, un orificio. Entonces se hace un hueco aquí en el abdomen junto a la vejiga y ahí se drena. Es como si fuera la colostomía, pero para la vejiga, ¿ya? También hay casos. También a veces se necesita la nefrostomía, ¿no? Que es el hueco que se hace ahora ya en la espalda a nivel lumbar para drenar el líquido de ahí del riñón que no está pudiendo. Cada uno tiene sus indicaciones, no vamos a hablar sobre eso, pero solamente para que tengan idea algunas opciones terapéuticas, ¿ya? Y la ira intrínseca, lo dejé por último porque es un poquito más complicado, ¿ya? La ira intrínseca, la principal causa es la necrosis tubular aguda por sepsis, por eso le dije que como la sepsis es importante, ¿ya? La sepsis, ¿no? Entonces, ¿cómo se trata la NTA por sepsis? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, como le dije antes, es la reepitelización del sistema tubular. Acuérdense, una necrosis del túbulo. Entonces, las células epiteliales se murieron y yo tengo que restablecer eso. Eso se regenera, ¿ya? Entonces, hay que hacer eso. Entonces, eso tarda entre 7 y 14 días para regenerar, por así decir, el epitelio de los túbulos, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo principal, eso tenemos que tener en mente siempre, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Hacer, obviamente, la restauración hidroelectrolítica, ¿no? Evitar la hiperglucemia, no vamos a dejar la glucosa súper alta porque eso también daña los riñones, claro. Empleo de drogas vasoactivas, tenemos que mantener la presión arterial media más de 65 milímetros de mercurio, no lo vamos a dejar hipotenso también al paciente, sino empeora. Y también evitar dieta hipoproteica, es lo mismo que les había dicho, ¿no? Entonces, sí, se evita, pero hasta cierto punto, ¿no? Tenemos que tener un poco de proteína para que exista la reepitelización. No podemos eliminar las proteínas. Si no le damos nada de proteína, podemos proteger el riñón, pero también vamos a evitar que cicatrice más rápido, ¿no? Que ocurra la revitalización del sistema tubular, ¿ya? Ya, entonces, una preguntita. No hablé todavía sobre eso, pero vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Fíjense, mire, todas son indicaciones para diálisis, excepto hiperpotasemia refractaria, hiponatremia grave, hipervolemia refractaria, o acidosis metabólica grave. Aquí hay de las 4 opciones, hay 3 que son indicaciones formales para diálisis y hay una que no es, ¿ya? ¿Cuándo vamos a hacer diálisis al paciente con IRA? ¿Ya? Y algunas de estas situaciones, y claro, son situaciones graves, ¿no? Entonces, generalmente en el estadio 3 de IRA, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Hiponatremia grave, ¿ya? Entonces, mire, la hiperpotasemia, si tenemos mucho potasio,
el riñón disfuncionante no puede eliminar potasio y estamos tratando de eliminarlo, hacer varias cosas que yo también les puedo hablar sobre eso después, para eliminar el potasio. No se puede, sigue refractario, eso es muy peligroso, puede haber arritmias, ¿no? Cardíacas y muerte por parada cardíaca. Entonces, si no hay otro modo, diálisis. Ahí sí la diálisis va a hacer eso, ¿no? La hipervolemia refractaria también. Imagínense, el paciente está súper hinchado, le estamos dando diurético y le estamos haciendo de todo, haciendo que el corazón bombee bien y sigue, todavía sigue hinchado, sigue con mucho líquido. Eso hace mucho daño al riñón. Entonces, no hay otra manera, diálisis, ¿ya? Y también la acidosis, ¿no? La acidosis es muy grave, ¿no? Entonces, la acidosis causa un montón de cosas. Si la acidosis metabólica está muy grave, generalmente un pH menos de 7, por ahí, 7,1, depende del hospital, también ya van directo a diálisis para evitar, ¿no? Y la hiponatremia, ¿por qué no? ¿Por qué la hiponatremia no necesita diálisis? Porque el tratamiento para hiponatremia es reponer el sodio. No es tan, claro que hay todas las técnicas para hacer eso, pero no tiene nada que ver con el riñón ahí, ¿ya? Entonces aquí está la respuesta, mire. Indicaciones de diálisis urgente en caso de una ira. Yo tengo una ira, mis riñones agudamente se dañaron, ¿verdad? Y están tan dañados que tengo que hacer diálisis. ¿En qué situaciones? Aquí, mire, acuérdense aquí está en inglés, ¿no? Pero está, mire, A, E, I, O, U. A de acidosis metabólica grave o refractaria, ¿ya? La acidosis muy grave, tenemos que salvar ese riñón, diálisis. Hiperpotasemia grave o refractaria, eso de E de electrolitos, ¿no? Entonces, el electrolito principal que causa daño es el potasio, ¿ya? Entonces, el potasio se sube, ¿no? Cuando tenemos insuficiencia, injuria. Entonces, no pude bajar ese potasio de ninguna manera, otra vez, diálisis, ¿ya? Y de intoxicaciones, ¿ya? Entonces, intoxicaciones por etanol, sí, el alcohol, aminoglucósidos, litio, salicilato, que es la aspirina, metales pesados como plomo, ¿no? Cuando la intoxicación es grave, igual también, no vamos a dejar que el riñón siga dañándose, diálisis igual. O de overload, que es una sobrecarga, ¿no? Entonces, hipervolemia refractaria sería, ¿ya? Entonces, ya hablamos sobre eso. Y los signos de uremia. ¿Saben cuáles son los signos de uremia? U de uremia. ¿Cuáles serían? Hay varios. No sé si ustedes estudian con el libro Farreras, pero ahí dice, ¿no? Encefalopatía urémica, pericarditis urémica, escarcha urémica, que es cuando uno suda y la urea se está saliendo por los poros de la piel, ¿no? Y eso se cristaliza y uno queda todo blanquito, así como si hubiera una mancha blanca así en el cuerpo, ¿no? Todos esos son señales de uremia, de hiperuremia muy alta. Eso ya significa que la urea debe estar ya a ¿cómo será? Unos 200, 300, ya hace muchos años al riñón. ¿Ya? Entonces, todo eso, A, E, I, O, U son las indicaciones de diálisis urgente, ¿ya? Otra preguntita. Fíjense, entonces tenemos el síndrome de lisis tumoral. Se caracteriza por, y su tratamiento es, ya, entonces acuérdense que el síndrome de lisis tumoral es cuando el paciente con cáncer, ¿no? Se somete a una quimioterapia. Esa quimioterapia, además de destruir el tumor, destruye varias células, ¿no? Y toda la liberación de los componentes que están dentro de la célula son tóxicos también, ¿no? Entonces en gran cantidad pueden hacer daño al riñón y eso causa una NTA, una necrosis tubular aguda. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se caracteriza el síndrome de lisis tumoral? ¿Hipercalcemia? No, es hipocalcemia. Eso es el único electrolito que se baja en el síndrome de lisis tumoral es el calcio. Y yo ya les voy a explicar por qué. ¿Ya? Entonces, el calcio, aquí ya eliminamos la letra A, ya no es letra A. Letra B, hipercalcemia otra vez. No, tampoco. Es hipocalcemia lo que tenemos en el síndrome de lisis tumoral. ¿Ya? La letra C, hiperuricemia. ¿Vamos a tener mucha urea? Sí, vamos a tener mucha urea. ¿Ya? Hiperpotasemia, sí. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el electrolito principal dentro de la célula? Potasio, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener una hiperpotasemia. Se rompió la célula, vamos a tener hiperpotasemia, sí. Hiperfosfatemia, vamos a tener mucho fósforo, ¿no? Fosfato, sí vamos a tener porque también está en gran concentración dentro de la célula.
¿ya? ¿Y ahí qué vamos a hacer en ese caso? ¿Restricción hídrica? No, ahí lo vamos a matar al paciente, ¿no? Tenemos que lavarlo al paciente, tenemos que darle mucha hidratación. Entonces, obviamente, la respuesta es la letra D. Mire, hiperuricemia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hidratación venosa para el síndrome de lisis tumoral. Acuérdense, mire, aumento de ácido úrico, ya yo dije urea antes, ¿no? Perdón, es ácido úrico, perdón. El ácido úrico también está dentro de las células, ¿ya? El potasio se sube, el fósforo se sube y el calcio baja. ¿Por qué se baja el calcio? ¿Por qué cae el calcio durante el síndrome de lisis tumoral? ¿Quién es el culpable? Es el fósforo, esta P, ¿no? ¿Él qué hace? Calcio con fósforo se quelan, o sea, se juntan, se aman, ellos se aman. El fósforo lo quiere tanto al calcio que lo abraza al calcio. Todo el calcio que está en la sangre, en la circulación, él lo agarra, lo quela, ¿ya? Y ese calcio cae, ¿ya? Entonces, ese es un problema también, ¿no? Una hipocalcemia puede causar tetanía y todas esas cosas, ¿no? Entonces, acuérdense de esta tétrada, por así decirlo, ¿no? Entonces, síndrome de lisis tumoral, hiperuricemia, alto ácido úrico, alto potasio, alto fósforo y bajo calcio. Otra tirita aquí para que distraigamos un poquito. Te voy a extrañar, mi amigo, los dos riñones. No te preocupes, es por una buena razón. Donarse para salvar una vida es muy noble. Pensé que tú ibas a ser donador. Yo, Nica. Se están peleando ahí quién iba a ser donado o no, ¿no? Nadie quiere salir, ¿no? Bueno, entonces hablemos ahora sobre la enfermedad renal crónica. Espero que se les quedó claro la IRA. Ahora vamos a hablar de la ERC, enfermedad renal crónica. ¿Cuál es la definición? La definición es lo siguiente. Es una reducción progresiva e irreversible de la tasa de filtración glomerular, que es la TFG, tasa de filtración glomerular, por debajo de 60 por un mínimo de 3 meses. Es un poquito más compleja la definición, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, la definición de IRA, él no hablaba de filtración glomerular, ¿se acuerdan? ¿Qué hablaba la IRA? La IRA hablaba de desechos nitrogenados. Esto igual también va a tener, la crónica igual también vamos a tener problemas, pero aquí es un problema ya crónico, irreversible, ¿ya? Para hacer la clasificación de la IRA, allá atrás, cuando estamos viendo eso, ¿qué usábamos? Creatinina y diuresis, ¿se acuerdan? Aquí, para hacer la clasificación de enfermedad renal crónica, no usamos eso. Ya sabemos que eso va a estar alto, la creatinina va a estar alta y que la diuresis va a estar baja. Eso ya sabemos, es crónico. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar? Vamos a clasificar según la tasa de filtración glomerular, ¿no? Para ver cuál es el contenido de filtración que el riñón está haciendo. Mientras menos filtrado, peor es el estadio de enfermedad renal crónica, ¿ya? Entonces, fijémonos aquí. ¿Cuáles son las principales etiologías? Acuérdense de eso. Diabetes, hipertensión. Son los dos grandes males que causan daño al riñón. Eso muy obvio, ¿ya? El diabetes causa insuficiencia renal, enfermedad renal crónica y la hipertensión también. Eso, si se juntan esos dos, dan casi 80% de todas las personas que tienen enfermedad renal crónica, casi todas tienen o diabetes o hipertensión o los dos. ¿Ya? Entonces, mire qué importante es tratar a una persona que tiene diabetes, tratar a una persona que tiene hipertensión y meterles miedo. A mí me gusta meterle miedo al paciente, decirle, señor, si usted no se cuida, se va a fregar esto, así, ¡pam! ¿No? Directamente. Entonces, diabetes y hipertensión, dos grandes males de la humanidad moderna de hoy que puede causar daño a los pobres riñones. ¿Ya? Sigamos aquí. Aquí tenemos unos marcadores de lesión renal. Claro que habíamos hablado sobre la urea, la creatinina, pero aquí ya hablando un poquito de la enfermedad renal crónica, obviamente la tasa de filtración glomerular disminuida, eso ya quiere decir alguna cosa. Una albuminuria más de 30 miligramos por día, o también esta relación albúmina-creatinina más de 30. ¿Ya? Entonces la albuminuria también es un marcador. ¿Por qué? Porque los glomérulos no deben dejar pasar las proteínas. No puede pasar proteínas por el glomérulo. Es malo, ¿no? Es errado
orinar proteína. Entonces, peor la albúmina, que es la principal proteína que tenemos, ¿no? Entonces, eso es malo. Ese es un marcador de lesión renal. Disturbios electrolíticos, claro, ¿no? Entonces, sobre todo la hiperpotasemia, eso también es un marcador de lesión renal. Anormalidades estructurales en imágenes, si nosotros vemos una anomalía estructural en la ecografía, digamos, de vías urinarias, eso ya caracteriza ya enfermedad renal crónica, ¿ya? Un ejemplo, el síndrome de riñones poliquísticos, ¿ya? Las personas que tienen eso seguramente ya tienen enfermedad renal crónica, ¿ya? Y historia de trasplante. No importa, digamos que mis riñones estaban ya fregados, no tenía chance y alguien me donó 2 riñones nuevitos, un riñón nuevito, lo que sea, que tenga un riñón nada más. Y está chalinga, como dicen, mis riñones están súper bien, mis riñones prestados, ¿no? Donados, ¿no? Ah, ya no tengo más enfermedad renal crónica. No, el hecho de tener un riñón de un donador ya caracteriza a la persona como enfermedad renal crónica, ¿ya? Entonces, no hay cura. Acuérdense, una vez enfermo renal crónico, para siempre seré, ¿ya? Aunque tenga riñones nuevos, aunque esté haciendo diálisis, no interesa. Tengo enfermedad renal crónica. Otra preguntita aquí, a ver si le pusieron atención. Paciente de 65 años, internado por pielonefritis, ¿ya? Tiene una historia de tabaquismo de 40 paquetes años, como pueden ver, a una persona que fuma bastante. Su función renal desconocida, esa es la cosa. No sé, yo no sé cómo era, primera vez, hospital nuevo, no tiene ningún dato, no sé cómo era mi función renal antes, ¿no? Durante la internación le diagnosticaron hipertensión y diabetes. ¿Qué tal? Las dos principales causas de enfermedad renal él la tiene. ¿Ya? Qué cosa, ¿no? Muy común también, ¿no? Tiene una creatinina, ahí recién le midieron la creatinina y tenía una creatinina de 3.4, está alta, ¿no? Más de 1, está muy alta, y una urea de 118. ¿No? Generalmente menos de 50 es el valor normal, ¿no? Entonces también está alta, mire, tiene creatinina y urea, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿qué exámenes podemos utilizar para diferenciar IRA y aquí le puse en portugués, no era DRC, doença, no es ERC, ¿no? Enfermedad renal crónica, ¿no? ¿Cómo diferenciar la insuficiencia, lo que decimos insuficiencia renal aguda y crónica? ¿No? Imagínense una situación, yo estoy ahí en el hospital, me llega un paciente, yo no sé si él tiene una insuficiencia, una injuria renal aguda, una IRA o una ERC crónica, no sé, ¿no? Y eso es importante saber, claro, ¿no? ¿Cómo vamos a diferenciar eso? ¿Ya? Midiendo PTH, que es la hormona paratiroidea, ultrasonido, ¿ya? Ultrasonografía, ecografía de riñones y vías urinarias. ¿Será que eso sirve? Fracción de excreción de sodio. ¿Se acuerdan para qué sirve la fracción de excreción de sodio? Para saber, ¿no? Para diferenciar los tipos de IRA, pero no sirve para diferenciar IRA, la aguda de la crónica. Entonces ya le di la respuesta aquí que la letra B no es, ¿ya? Letra C, ultrasonografía de riñones y vías urinarias. Tal vez. Fracción de excreción de sodio, tampoco, eso no. B y C ya le di la respuesta que no es. Tal vez el hemograma completo y una gamografía, la cintilografía renal, tal vez. Vamos a ver la respuesta más adelante, ¿ya? Aquí fíjense la diferencia de un riñón que no tiene insuficiencia renal, no tiene enfermedad renal crónica, que es el riñón de la izquierda. Este riñón está bien, saludable, sanito, mientras el riñón del lado derecho está mal, miren, ya apenas se ve. ¿Qué podemos concluir de diferencia entre estas dos imágenes? ¿Ya? La primera es que aquí en la imagen del riñón sano tenemos una buena diferenciación córtico-medular. ¿Ya? Aquí es la corteza, o sea, la parte de afuera, la cáscara del riñón, ¿no? Por así decir, y adentro es más ecogénico, ¿no? Más hiperecogénico, es de la médula. Entonces hay una diferenciación córtico-medular, es bien diferenciado. En cambio aquí, ¿qué se ve de diferencia? Casi no se ve, ¿no? Casi todo lo mismo aquí. Entonces eso ya indica también una enfermedad renal crónica, ¿ya? Y la otra cosa que también se puede indicar, aquí no se muestra tanto, pero es el tamaño, aunque aquí está medio disminuido, ¿no? Aquí miren el tamañote, ¿no? de este riñón. En cambio, el riñón con enfermedad renal crónica ya se encuentra disminuido un poco, ¿ya? Entonces, el tamaño del riñón
y la buena diferenciación córtico-medular. Esas son las dos principales características de una persona, de un riñón que está enfermo crónicamente. Entonces, en el caso de aquí del riñón derecho, ¿ya? Pero cuidado, hay riñones de tamaño normal a pesar de tener la enfermedad renal crónica. ¿En qué caso? ¿En qué caso? ¿No? La amiloidosis renal, la nefropatía diabética. Acuérdense bien, mire, de la nefropatía diabética. Si yo tengo diabetes hace muchos años y por causa de la diabetes mis riñones se fregaron, ya se dañaron, mis riñones no van a tener una disminución de tamaño, van a seguir en tamaño normal, pero van a perder sí, la diferenciación córtico-medular, ¿ya? Nefropatía por VIH, ¿no? También puede dejar los riñones de tamaño normal todavía, y la lesión renal aguda cronificada por menos de 6 meses. Todas estas son las situaciones de excepción, ¿ya? Pero la gran mayoría, por ejemplo, aquí que no había la hipertensión, ¿se acuerdan? Entonces la hipertensión, que es un caso que es muy común, ¿no? Una persona que tiene una enfermedad renal crónica por ser hipertenso, mal controlado, va a tener sus riñones bien pequeñitos, ¿ya? Ahora sí, hablemos sobre la clasificación de la enfermedad renal crónica. Como le dije, hay 5 estagios de la enfermedad crónica. ¿Se acuerdan que la aguda tiene 3 solamente? Aquí son 5, ¿ya? Y antes, ¿qué usábamos antes? En la IRA usábamos creatinina y diuresis, ¿no es cierto? Aquí no usamos eso. Aquí usamos la TFG, que es la tasa de filtración glomerular, ¿ya? Fíjense, lo normal de verdad es que tengamos más de 100, más de 120 de tasa de filtración glomerular, ¿no? Pero si tenemos algo un poquito más de 90, ya podemos decir, hay algunos libros que dicen que no, que recién cuando llega al 2, pero ya, aquí tenemos todavía el estadio 1, no hay ningún problema, ¿no? El estadio 2 ya está entre 60 y 89. A mí me gusta decir menos de 90. Ya menos de 90 ya está estadio 2. 3A y 3B. Es el único que hay 3A y 3B. Entonces, menos de 60, menos de 45, menos de 30. Miren, 30 de filtrado glomerular. Y es muy poco. Y menos de 15. Menos de 15. Imagínense. Lo normal es más de 90, más de 100, más de 120. Y estoy filtrando menos de 15. Imagínense, ese riñón ya prácticamente muerto, ¿no es cierto? Entonces, esta es la clasificación del estadio de la enfermedad renal crónica. Eso es una cosa. Otra cosa que hay que hacer también es ver la albuminuria. Entonces aquí dice, mire, la clasificación se complementa, no termina ahí, se complementa con la albuminuria, ¿ya? Entonces, si yo tengo una albuminuria menos que 30, ¿cuál es lo normal de albuminuria? Piensen un ratito. ¿Cuál es lo normal? ¿Cuál es lo normal de mi orina que tenga albúmina en mi orina? ¿Cuál es lo normal? Nada, ¿no es cierto? No puede tener, no puedo estar eliminando mi albúmina por la diuresis, no puedo, ¿ya? Pero si tengo algo menos de 30, todavía le digo que soy A1, A de albúmina. Entre 30 y 300, A2. Y más de 300 meses, ya esa orina debe estar ya pareciendo cerveza ya. Eso ya sería A3, ¿ya? Entonces, una persona puede ser, digamos, estadio 2 A2 o 5 A3, digamos, ¿no? Entonces, así se hace la clasificación, ¿ya? ¿Y para qué sirve la albúmina, la albuminuria? Esa es útil para el pronóstico, ¿ya? ¿Quién hace eso? Es esta pregunta de examen. ¿Cuál es el dato laboratorial? ¿Cuál es el dato de laboratorio que indica el pronóstico de un enfermo renal crónico? No es el filtrado glomerular, es la albúmina, la albuminuria, ¿ya? Entonces, un ejemplo. Digamos que tenemos Juan y María. Juan está en el estadio 2, ¿ya? Y María igual también está en el estadio 2 de enfermedad renal crónica. Los dos son 2, estadio 2, estadio 2. Pero Juan tiene una albuminuria de, qué sé yo, 15, entonces menos de 30 está A1. Entonces Juan es 2 A1, ¿no es cierto? Pero María tiene 500 de albuminuria, A3. ¿Qué significa eso? Significa que María tiene un peor pronóstico. O sea, es decir, María va a progredir a los otros estagios
3A, 3B, 4, 5, más rápidamente va a necesitar de una diálisis, más rápidamente va a necesitar de un trasplante. ¿Ya? Entonces, por eso es importantísimo medir la albuminuria de los pacientes para que no sea muy grande esa albuminuria. Lo menor posible, si podemos hacerlo cero, mejor. ¿Ya? Ya no, esto ya no se puede cambiar, ¿no? Estoy en estadio 2, ya no puedo volver a alguno, ya no puedo volver a alguno. Si estoy en el 4, ya no puedo volver, pero la albuminuria sí puede regredir y eso es lo que debemos hacer y hay fármacos para hacer eso y ya les voy a decir cómo. ¿Ya? ¿Cuál es la clasificación de un paciente con un filtrado glomerular de 33 y una albuminuria de 250? Piénsenlo a ver. ¿Está bien este filtrado glomerular, esta tasa de filtrado glomerular 33? Por supuesto que no, ¿no? Debe ser más de 90, ¿no? Tiene 33, no está. Y la albuminuria, ¿se acuerdan? Sirve para pronósticos, tiene albuminuria de 250. Fijémonos, a ver, miren, 33, a ver, 33 de filtrado glomerular. ¿Esto cae dónde? Aquí. Entonces él es 3B, ¿cierto? Albuminuria 250, ¿él tiene cuánto? Sería aquí, ¿no? A2, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la clasificación? 3B-A2. Ese paciente con filtrado 33 y albuminuria 250 se clasifica como 3B-A2. Esa es la clasificación de su enfermedad renal crónica. ¿Y por qué es importante saber esa clasificación, doctor? ¿Para qué tengo que saber eso? ¿Ya? Es sumamente importante. Tengo que saber. ¿Por qué? Porque dependiendo del estadio de enfermedad renal crónica que él tiene, hay ciertos pasos que debemos tomar. ¿Ya? Generalmente, el estadio 1, 2, 3, el 1 y el 2 casi no tienen síntomas, y es muy difícil que tengan síntomas. A partir del 3A, 3B ya empiezan los síntomas, y ya empiezan ciertas medidas que tenemos que tener, ¿ya? Entonces, miren aquí, miren, ¿por qué es importante saber la clasificación? Porque a partir del estadio 3A se debe consultar a un nefrólogo. ¿Qué tal esa? Llegó 1, 2, todavía el clínico general todavía lo sigue. Él todavía lo va a seguir, ¿no? Pero 3A ya tiene que llevarlo a un nefrólogo. Eso es una orientación de las sociedades de nefrología, ¿ya? También en el estadio 3A, mire cuántas cosas en el estadio 3A. Empieza a disminuir la eliminación de potasio. Entonces, a partir de este estadio, uno ya ve que empieza a subir el potasio, empieza a subir, ¿ya? Este estadio también prohíbe el uso de AINES, ¿ya? ¿Por qué? Porque los AINES pueden ser nefrotóxicos, pueden aumentar la progresión de la enfermedad. Entonces, no puedo más tomar antiinflamatorios. No puedo tomar antiinflamatorios. Olvídese del ketorolaco, olvídese del diclofenaco, olvídese de todo eso de ahí. Ya no voy a poder usar eso ahí. Ya para el dolor, use otras cosas, podemos hablar sobre eso igual también más adelante. ¿Ya? A partir del estadio 3B ya inicia la anemia. ¿Ya? Esto no es así escrito en piedra, ¿no? De eso puede ser aproximadamente, ¿no? En el estadio 4, la metformina queda contraindicada. Acuérdense de eso, estadio 4. Y en el estadio 3, en realidad, 3A, 3B, ya es bueno disminuir la metformina. ¿Ya? En el estadio 4 es prohibida, ya no se usa la metformina. ¿Por qué? Porque ella tiene un metabolismo renal. No se da metformina a pacientes de estadio 4 de enfermedad renal crónica. ¿Ya? Acuérdense de eso. Y en el estadio 3 ya también. Entonces, mire cómo es importante eso. No es diabetes una de las mayores causas de enfermedad renal crónica, y el diabético tipo 2 no toma metformina, ¿no? Entonces, ¿qué cosa, no? Imagínense qué problema, ¿ya? Y ahí, ¿qué voy a hacer? No le voy a dar no le doy más metformina. Se puede sustituir por otro fármaco, ya les voy a decir más adelante. Entonces, metformina contraindicada en el estadio 4. Y en el estadio 4 igual también ocurre una menor reabsorción de bicarbonato en los túbulos. Entonces, si ocurre si hay menos bicarbonato, ese bicarbonato está siendo eliminado, entonces tenemos más acidosis. Ahí empieza a tener acidosis el paciente, ¿ya? Entonces, muy cuidado. Y en el estadio 4 también tenemos que iniciar la preparación para la terapia renal sustitutiva. Cuando nuestro paciente llega al estadio 4, ¿ya? ¿Cuál es el filtrado glomerular? Menos de 30, ¿no es cierto?
Cuando mi paciente llegue con su laboratorio, filtrado glomerular 28, digamos, menos de 30, se acabó la historia. Ya hablamos con el paciente, le decimos, señor, señora, su riñón ya está muy mal, tenemos que hacer una terapia renal sustitutiva, o sea, diálisis, ya, la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, una de esas, o el trasplante. Y eso ya hay que decirle al paciente. Incluso ya hay que, si él opta por hacer la diálisis, la hemodiálisis ya se tiene que confeccionar, ponerle la fístula arteriovenosa, ¿ya? Que generalmente en el brazo, hay otros lugares también, ¿ya? Si opta por la hemodiálisis. Entonces, ¿por qué? Porque la fístula tarda como entre 3, 6 meses para estar lista, ¿ya? Entonces, ya es bien grave ya el estadio 4. Y el estadio 4 también se tiene que consultar al nefrólogo con más frecuencia, a cada 3 meses. Y cuando llega al estadio 5, el estadio 5, terapia renal sustitutiva. Ya no hay otra, ya no hay vuelta que darle, ¿ya? Diálisis o trasplante renal, ¿ya? Entonces, por eso es importante saber la clasificación del renal crónico. Mire, este es un dato muy, muy importante que dice que aproximadamente 20% de los pacientes en diálisis mueren al año. El paciente dialítico es un paciente ya casi muerto, ¿ya? Yo creo que me gustaría que estudiemos este tema, no solamente por el examen, pero para la vida y también para cuidar bien de los pacientes, ¿ya? No dejemos que el paciente llegue, empeore su función renal, ¿ya? Por el amor de Dios, cuidemos nuestros pacientes. Imagínense, de 5 pacientes que están haciendo diálisis, uno se va a morir este año. Es altísimo eso, ¿ya? Entonces, el paciente que está haciendo diálisis es una vida muy, 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 muy fea en realidad, ¿no? Entonces, hay varios métodos de diálisis, no voy a hablar sobre eso ahorita, pero generalmente el paciente tiene que hacer diálisis, la hemodiálisis, ¿no? 3 veces por la semana y más o menos dura entre 4 o 6 horas. Imagínense, 4 a 6 horas durante 3 días a la semana. Eso, digamos que yo viva en un lugar que tengo que agarrar un taxi o alguien, que mi vecino me lleve, mi familia me lleve y tardo yo, qué sé yo, 30 minutos, 40 minutos hasta el hospital, más lo que me van a arreglar y todo, me van a limpiar y todo, y más las 4, 6 horas de diálisis. Imagínense cuánto tiempo uno pierde ahí al lado de un aparato, ¿no? Hay también la diálisis peritoneal, que eso ya es otro tema que es un poquito más flexible, y el trasplante, ¿no? Pero todos ellos conllevan un riesgo y no es bonito estar en diálisis. Entonces, acuérdense, un quinto, 20% de los pacientes dialíticos mueren al año. Entonces, esa es la importancia, ¿ya? Entonces, a ver, una preguntita para calentar aquí. De las situaciones abajo, ¿cuál es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica? Esa ustedes la saben. De todas esas abajo, todas esas pueden causar enfermedad renal crónica. Pero ¿cuál es la principal? De esas 4, ¿cuál es la principal? Riñones poliquísticos, diabetes, pielonefritis, uropatía. La diabetes, claro, ¿no? ¿Y cuál es la otra? Hipertensión, ¿ya? Acuérdense. Entonces aquí están, mire, factores de riesgo para tener una enfermedad renal crónica. Tenemos hipertensión y diabetes. Imagínense, la persona que tiene los dos, ¿no? Está pidiendo para que los riñones se mueran ahí, ¿no? También tenemos otros factores de riesgo, mire, enfermedad renal quística, insuficiencia cardíaca, hiperuricemia, uso crónico de AINES. Ahorita ya les voy a explicar qué es lo que hacen los AINES. Ya, entonces esa persona que toma diclofenaco a todo dar, que piensa que el único problema es el estómago y por eso toma un omeprazol y ya está. No, puede causar daño a los riñones. Entonces, cuidado. Enfermedad aterosclerótica, obesidad, historia familiar, glomerulopatías, enfermedades sistémicas autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, también pueden causar, incluso es muy común, ¿no? Personas con nefritis lúpica que tienen problemas renales, claro, ¿no? Ira previa, si ya tuve una ira, y enfermedades urológicas, ¿ya? Fíjense que, mire, insuficiencia cardíaca, obesidad, enfermedad aterosclerótica, hiperuricemia, que eso también pasa, tiene mucha correlación con el corazón, ¿no? Entonces,
diabetes, hipertensión, uno no se acuerda del corazón, de enfermedades cardiovasculares. Si cuidamos el corazón, cuidamos del riñón. Básicamente es eso, ¿ya? Entonces, el paciente que está con diabetes, hipertensión, cuídenlo, no es solo por su corazón, pero por sus riñones también, ¿ya? Ahora, esto es muy interesante también. Eso es el mecanismo de acción de los AINES y el mecanismo de acción de los IECAS, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, los ARA2 o BRA también le dicen en Brasil, ¿no? Entonces, AINES, IECA y BRA, ¿ya? ¿Qué hacen ellos, no? Aquí tenemos un glomérulo, ¿ya? Aquí tenemos la arteriola aferente, que es la que llega, ¿no? Aferente. En inglés le dicen arrive. Los que hablan en inglés se van a acordar, la que llega, ¿no? Arrive. Y aquí el exit, ¿no? El eferente, el que sale. En inglés es más fácil, ¿no? Entonces, aferente llega, eferente sale, ¿ya? Acordémonos también de esto. AINES en la arteriola aferente, ¿ya? AINES en la arteriola aferente. Acuérdense de eso, ¿ya? ¿Por qué los AINES son malos? ¿Por qué hacen daño? ¿Por qué son nefrotóxicos los AINES? Porque ellos causan una constricción en la arteriola aferente. Mira las flechitas aquí, está apretando, está comprimiendo la arteriola aferente. Y si estoy yo comprimiendo, ¿no? El fornecimiento de sangre hasta mi glomérulo, ¿qué va a pasar? Puede causar una ira, ¿no? Una ira, incluso durante mucho tiempo, uso crónico de AINES puede causar también enfermedad renal crónica, ¿ya? Entonces, por eso los AINES son peligrosos para el riñón también, ¿ya? Entonces, los AINES apretan la arteriola aferente, ¿ya? En cambio, los IECAS y los BRA o ARA2 hacen una dilatación de la arteriola eferente y eso protege al glomérulo. Los IECAS y los ARA2 son, en la mayoría de las veces, son nefroprotectores y vamos a ver adelante también, ¿ya? El problema de los IECAS y los ARA2 es que ellos acumulan potasio, ¿ya? Entonces, ¿se puede dar IECA y ARA2 a los pacientes nefropatas? Sí, se puede dar. Es bueno, muy bueno, pero hasta cierto punto. Llegamos a más o menos al estadio 4 de enfermedad renal crónica y ya no se puede usar eso, ¿ya? ¿Y para qué sirven el IECA y el ARA2? Aparte de dilatar la arteriola eferente, ¿se acuerdan? Claro, para la hipertensión. Entonces, imagínense, ¿no? El hipertenso, el paciente hipertenso que quiere proteger su riñón, tiene que tomar o IECA o ARA2. Nunca los dos juntos. Nunca los dos. O uno u otro, ¿ya? Sigamos. Aquí hay unas fórmulas, a mí no me gusta mucho eso, pero son las fórmulas a veces en los exámenes, los doctores, los examinadores no les gusta preguntar, ¿no? Aquí básicamente hay 3 fórmulas para hacer el cálculo de la tasa de filtración glomerular. El más usado de todos, ¿ya? Y el más preciso, con más acuracia, es el CKD-EPI. Este es el mejor que hay, ¿ya? Para hacer el cálculo de esto es muy complicado. Generalmente uno pone los datos en la internet y se acabó. Hay también el MDRD, también se puede usar. Y hay el Cockcroft-Gault, ¿no? Que ese es el más famoso que se usa, ¿no? El Cockcroft-Gault es el único que se puede calcular así de verdad, sin cálculos muy exuberantes, ¿ya? Y aquí está la fórmula del Cockcroft-Gault. A veces en algunas preguntas de residencia, más que todo en Brasil, a veces preguntan eso. Entonces, si quieren saber, aquí está la fórmula. Y apenas acordarse que si es una mujer, el resultado se tiene que multiplicar por 0,85. ¿Por qué? Porque la mujer tiene menos masa muscular, menos creatinina, entonces obviamente sería eso, ¿ya? El cálculo el resultado que yo obtenga aquí, eso va a ser mi filtrado glomerular y ahí lo pongo en mi tabla. Más de 90, menos de 90, 60, 45, 30, 15, ¿no? Grado 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Ahora hablemos un poquito de la clínica, ¿ya? ¿Cuál es el cuadro clínico de la enfermedad renal crónica? Tenemos lo que es todo el cuadro clínico del enfermo. Acordémonos que los estadios iniciales, la persona es asintomática. Eso es peligrosísimo. Yo puedo tener ahorita, digamos que tengo yo 60 años, fumé toda mi vida, no le doy importancia a mi azúcar.
como de todo, ¿no? Soy diabético, soy hipertenso, fumo, hago todo malo, ¿no? Y estoy con mis riñones ya en el estadio 2, 3A, y a veces no tengo nada. Entonces, por eso es importante hacer un seguimiento de los pacientes, ¿ya? Entonces, fíjense, mire, los síntomas hasta el estadio 3A, 3B, ¿no? No hay síntomas, ¿ya? Entonces, estadio 1, 2, ¿no? ¿Eso significa que no voy a hacer nada? No, tengo que actuar, pero para que pongan importancia en eso, ¿ya? Aproximadamente 70% de las nefronas dañadas, cuando yo estoy en el estadio 3, 3A o 3B, ya 70% de mis nefronas ya se murieron. Imagínense, ¿ya? ¿Qué pasa cuando mis nefronas se están muriendo? ¿No? Digamos que tengo ya un 100% de nefronas. No sé si me pueden ver en la cámara, pero tengo 100% de nefronas. ¿No? Una nefrona se muere, otra se va muriendo. Las que sobran se vuelven hiperfuncionantes. Ellas intentan compensar. Pero a medida que se van muriendo las nefronas, ya hay otras que ya no pueden más. ¿Ya? Y ahí ya la progresión ya cae muy rápidamente, ¿ya? Los síntomas afectan a varios órganos, ¿ya? Entonces, la enfermedad renal crónica afecta a varios órganos. A mí me gustó mucho el libro de Farreras en ese sentido, que él divide por aparatos, ¿no? Entonces, mire, aparato gastrointestinal, hematológico, síntomas cardiovasculares, pulmonares, cutáneos, musculares, óseos y neurológicos. Eso es bueno. No se lo voy a leer, que ustedes lo pueden leer, pero lo malo de eso es que uno no tiene la progresión, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense, náuseas, vómitos, y hay anorexia fetorurémico, después hematológico, anemia, disfunción plaquetaria. Tenemos un montón de cosas, pero ¿qué viene antes? ¿Qué viene después? Son tantos los aparatos dañados, afectados por la insuficiencia renal crónica, la enfermedad renal crónica, que todo eso puede pasar al mismo tiempo. Ya, claro que van subiendo, ¿no? Pero miren cuántos aparatos, cuántos sistemas corporales son afectados, ¿ya? Y yo les voy a explicar todo eso eh, uno por uno aquí adelante, ¿ya? No uno por uno, pero la mayoría, ¿no? Entonces, a medida que cae la función renal, va cayendo la función renal, las nefronas que sobran, como les expliqué, se vuelven hiperfuncionantes, ¿ya? Los otros se murieron, entonces yo voy a hacer el doble del trabajo, ¿no? Y eso resulta en una hiperfiltración, ¿ya? Los primeros síntomas del enfermo renal crónico, cuando ya está más o menos por el estadio 3, a veces el 2, ¿no? No es la escarcha urémica, no es la pericarditis urémica, no es la encefalopatía urémica, no necesita diálisis directamente, no es nada de eso, eso tarda años, ¿ya? Los primeros síntomas suelen ser nocturia y edema. ¿Por qué? Porque se está filtrando, las nefronas que sobraron están superfiltrando, están hiperfiltrando. Entonces al principio hay más diuresis. Es curioso eso, ¿no? ¿No? Entonces, uno piensa, enfermo renal crónico no tiene diuresis, ¿no? O tiene oliguria. No, al principio empieza a orinar más, ya entonces tiene nocturia, y empieza a ponerse demasiado, ponerse tiene edemas. ¿Por qué? Porque la propia insuficiencia renal crónica causa hipertensión. Eso ya vamos a ver cómo funciona. Entonces, el paciente tiene que despertar cada rato para ir a orinar, ¿ya? Eso es normal, ¿no? Si uno se levanta una, dos veces, depende cuánto uno toma, ¿no? Yo todas las noches despierto para ir al baño, entonces no significa que tengo enfermedad renal crónica, ¿ya? Pero esos son los síntomas, ¿ya? Y el edema, ¿por qué ocurre el edema? El edema ocurre por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los que son buenos en fisiología se van a acordar de este sistema, cómo funciona. Y por disminución de las nefronas sanas, ¿ya? Entonces, imagínense, yo tengo una hipertensión, ya soy hipertenso, ¿ya? Entonces, esa hipertensión hace que llegue menos sangre a mi riñón. ¿Por qué? Porque las arterias se ponen gruesas, ¿no? Se ponen gruesas para ser más resistentes contra esa presión. Y esas arterias se van haciendo gruesas, 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 y no va llegando la sangre, no va cada vez llegando menos sangre al riñón, y el riñón siente que está llegando menos sangre, y eso ¿qué hace? Activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y aumenta la hipertensión. Imagínense todo la retroalimentación positiva que causa esto. Esa hipertensión es terrible para el enfermo renal crónico, ¿ya? Fijémonos aquí, entonces, una explicación bien
breves sobre algunas cosas, ¿no? Entonces, yo tengo el riñón aquí, mire, mi riñón está cansado, ya no puede más eliminar la urea. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un acúmulo aquí en la sangre de los desechos nitrogenados, que es la creatinina y la urea sobre todo, que es la azotemia o azoemia, ¿ya? La urea es la que causa todo esto, ¿no? Entonces, un exceso de urea ya empieza a causar náuseas, anorexia, si se sube mucho ya tenemos encefalopatía, ¿no? Una persona con encefalopatía urémica ya tiene que hacer diálisis, ¿ya? Pericarditis también, ¿ya? Y la escarcha urémica. Acuérdense, la escarcha urémica es ese paciente que generalmente está en diálisis y está todo unas manchas blancas así en su piel, hasta brilla así, ¿ya? Entonces esos son los síntomas del exceso de urea, ¿ya? Aquí también acordémonos que el potasio, el riñón enfermo crónicamente no puede eliminar potasio, ¿ya? Entonces el potasio se acumula en la sangre, ocurre una hiperpotasemia y eso lleva a arritmias. Incluso la principal causa de muerte en el enfermo renal crónico es cardiovascular. Él se muere por algún problema en el corazón, ¿ya? Otra cosita, esto sí es muy interesante. El enfermo renal crónico tiene problemas de pérdida ósea. Se puede quebrar los huesos, puede desarrollar osteoporosis. ¿Y cómo? El riñón hace tantas cosas, él regula el balance hídrico, los electrolitos, la presión, ¿no? Hace todo y él produce hormonas también, ¿ya? Una de las cosas que el riñón hace es activar la vitamina D, ¿ya? El riñón sí, el riñón él produce una enzima, no sé si pueden ver aquí, que se llama, lo puse aquí en color naranja, que esta enzima se llama alfa-1 hidroxilasa, ¿ya? Como mi riñón está dañado, ya mitad, muchas nefronas se murieron, si tengo menos nefronas, tengo menos producción de alfa-1 hidroxilasa. Y esa enzima es la que hace la activación de la vitamina D. El metabolismo de la vitamina D es muy complejo, tiene la parte de la piel, tiene la parte de la exposición solar, tiene una absorción también en el intestino. No voy a hablar de eso ahorita, si quieren me pueden preguntar después, pero el riñón hace eso, hace la activación de la vitamina D. Entonces la vitamina D con el riñón dañado no se activa o se activa menos. ¿Y qué hace eso? La vitamina D es responsable por el metabolismo del calcio, ¿no? Entonces, con menos vitamina D hay menos absorción de calcio, ¿ya? En el intestino. Menos calcio es absorbido y también en los túbulos, ¿ya? Si hay menos calcio en el cuerpo, ¿qué tengo yo? Una hipocalcemia, ¿no? Bajos niveles de calcio en la sangre, ¿ya? Cuando los niveles de calcio están muy bajos, para que no me pase una tetania, esas cosas, problemas así, ¿qué hace? La PTH, la hormona paratiroidea, que está aquí en el cuello, ella siente esa falta de calcio y ella produce más PTH, ¿ya? La hormona paratiroidea. ¿Qué hace esa hormona? Esa hormona va a los huesos y como diciendo, raspa el hueso. Él le quita calcio a los huesos para reponer a la sangre, ¿no? Entonces, la paratormona, ella siente, oh, me está faltando calcio. Entonces, ¿de dónde voy a sacar calcio? Ah, ya sé, voy a sacar el calcio de los huesos. Entonces, él produce la PTH va a los huesos, el hueso le saca el calcio a los huesos y ese calcio vuelve a la sangre. Pero, de cualquier manera, sigo perdiendo calcio, ¿ya? Entonces, los huesos pierden calcio, los huesos se van quedando débiles y ahí eso lleva a lo que decimos, denominamos de osteodistrofia renal, ¿ya? Una persona que tiene enfermedad ósea debido a una enfermedad renal crónica, se dice que tiene una osteodistrofia renal, ¿ya? Y todo esto se llama también la enfermedad del metabolismo mineral óseo, ¿ya? ¿Complicado? Un poquito, ¿no? Cualquier cosa pregúntenme al final de la ponencia, por favor. Aquí tenemos una preguntita para calentar otra vez. Entonces, mire, paciente de 65 años, era la misma pregunta de anterior, ¿no? Internado por pielonefritis, tiene su tabaquismo de 40 paquetes años, una función renal desconocida y durante la internación le diagnosticaron hipertensión y diabetes. Ya, muy bien. Tenía su creatinina 3.4 y urea 118. Yo quiero saber, ¿cómo hago para saber si este paciente está teniendo una IRA, una insuficiencia renal aguda, injuria renal aguda o una enfermedad renal crónica? ¿Qué es lo que tiene este paciente? ¿Cómo puedo saber?
¿ya? ¿Se acuerdan que yo les dije que la letra B y la letra C ya no sirven, ¿no? ¿Por qué? Porque la fracción de excreción de sodio sirve para diferenciar los tres tipos de ira, ¿no? Pero para diferenciar la ira de la ERK crónica, no se usa eso. ¿Qué se usa? ¿No? La letra A. Miren. ¿Se acuerdan que vimos una figura de una ecografía, ultrasonografía de riñones y vía urinaria? ¿No? Generalmente, ¿qué es lo que pasa con el riñón que está enfermo crónico? Queda disminuido de tamaño y pierde la diferenciación córtico-medular, ¿no? Y otra cosa es la PTH, claro, ¿no? La PTH, como dijimos anteriormente, es la hormona que le saca calcio a los huesos, ¿no? Entonces eso solo va a ocurrir en enfermedad crónica. En la ira aguda no va a ocurrir eso, ¿ya? Entonces, alteraciones óseas, ¿ya? Eso ocurre solamente en la enfermedad renal crónica, no en la aguda. Otra cosita para que nos acordemos, ya, entonces, imagínense, mi riñón está dañado, como ya le dije, el flujo está bajo, la hipertensión está haciendo que llegue menos flujo aquí a mi riñón. Entonces, ¿qué hace mi riñón? Activa, él piensa que está hipotenso, entonces él activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y eso causa hipertensión y la hipertensión no es causa de daño renal. Entonces, imagínense, el hipertenso se vuelve más hipertenso y eso se va subiendo y va dañando el riñón. Entonces, imagínense cómo es grave la hipertensión para el enfermo renal crónico, ¿ya? También tenemos una deficiencia de eritropoyetina. El riñón que está dañado, ¿ya? Él no puede producir eritropoyetina, ¿ya? La producción de eritropoyetina sobre todo es en el riñón. ¿Y qué hace la eritropoyetina? Hace la producción, ¿no? de eritrocitos, de hematíes, ¿no? Entonces eso lleva a una anemia, ¿ya? Entonces vean cómo es fea la enfermedad renal crónica, ¿no? Causa síntomas en todos los aparatos, ¿ya? Otra preguntita aquí, ¿ya? Veamos esta preguntita. Mujer de 56 años, diabética, insulino dependiente, hace 8 años. Y hace 8 años que necesita insulina, está ahí, está enferma, ¿no? Presenta retinopatía diabética. ¿Qué significa? Ya está con problemas en la retina. Entonces ya no se cuidó muy bien, ¿no? Tiene proteinuria. ¿Qué es proteinuria? ¿No? Eliminación de proteína en la orina. ¿No? Eso ya tiene un problema glomerular seguro. Y tiene su creatinina normal. Qué raro, ¿no? Su creatinina está normal. Ya. Su presión es 170 por 110, es una presión súper alta, ya está en el estadio 2, 3, ¿no? Frecuencia cardíaca 97 latidos por minuto. Tiene un edema leve en miembros inferiores, ya tiene un edema ya en sus piernas. No dice qué grado, pero ya tiene un edema en sus piernas, ¿ya? Y ¿cuál es la manera más eficiente para preservar su función renal? ¿Ya? Nosotros queremos saber cuáles son cómo puedo controlar su presión. Es muy importante controlar la presión del paciente, ¿no? La hipertensión causa daño renal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mejor fármaco que ayuda a preservar la función renal? Bloqueantes de canal de calcio, verapamil, nifedipino, diurético, furosemida, espironolactona, hidroclorotiazida, un fármaco vasodilatador, una nitroglicerina, beta bloqueante, propranolol, metoprolol, o un inhibidor de enzima convertidora de angiotensina. Pues claro, ¿no? Entonces un IECA, ¿no? ¿Cuál sería otra opción? Un ARA2, ya una losartana, valsartana, ya todas esas también sirven. Ya eso, ¿por qué? Porque son nefroprotectores, ya. ¿Se acuerdan que hace la vasodilatación de la arteriola aferente y eso disminuye la presión que está en el glomérulo? Eso lo alivia al glomérulo, ¿ya? Tratamiento, ahora ya vamos a terminar. Ya entonces hablemos del tratamiento de la enfermedad renal crónica. Consiste, el objetivo principal, acuérdense, es frenar la progresión. Una vez enfermo renal crónico, ya voy a seguir bajando, pero tengo que frenar eso. Ya acuérdense, es irreversible, no es irreversible, entonces tenemos que frenar la progresión. En los estadios iniciales se puede dar diuréticos y restricción hídrica. Eso es antes de los síntomas. ¿Se acuerdan que la persona tiene nocturia, tiene edema al principio, antes todavía? Ahí podemos darle diuréticos en esos casos, ¿ya? Pero, ¿cómo hago yo realmente para frenar la progresión? ¿Ya? Eso es muy importante, mire. Para frenar la progresión, ¿qué se da? Antiproteinúricos, no sé, IECA o ARA2. Eso reduce la albuminuria a lo mínimo,
tenemos que reducir esa albuminuria, ¿ya? También la restricción proteica de 0,6 a 0,8, más o menos por ahí, ¿ya? Porque la proteína también le hace daño a los riñones, pero también no podemos estar sin proteína totalmente. Mantener la pA, la presión menos de 130 por 80, lo mínimo posible, mejor. Y mantener la hemoglobina glicosilada menos de 7. Ya, acuérdense que es menos de 5,7 por ahí, ¿no? 5,4% el valor normal, menos de 7 todavía está alto, pero ya no es tan alto. Entonces, para que el azúcar no haga tanto daño. Y aquí hay una novedad, esa es una novedad del tratamiento. Hay un fármaco que ya hace creo que unos 2 años, 1 año, 2 años, que se ha mostrado súper protector, no solo para el corazón, pero para los riñones también, que es los inhibidores de la SGLT2. Esta es una proteína que está en los túbulos renales, ¿ya? ¿Y qué hace eso, no? Esos fármacos en realidad son antidiabéticos, ¿ya? Es para el enfermo que tiene diabetes, ¿ya? Y prácticamente, ¿qué es lo que hace ese fármaco? Hace que el paciente orine la glucosa. Entonces el paciente tiene una glucosuria, ¿ya? Imagínense una orina dulce, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace ese fármaco, los inhibidores de SGLT2. Y el mejor de todos es la empaglifosina. Se ha demostrado científicamente, ya está comprobado que tiene acción nefroprotectora. Acuérdense de eso. Entonces, el diabético la persona con diabetes tiene una enfermedad renal crónica estadio 1, por ejemplo, ya, directo, dele empaglifosina. Ya puede darle metformina, puede darle metformina, pero dele empaglifosina, eso le va a proteger su riñón. Ya, entonces eso hace que uno orine la glucosa, ya tenga glucosuria. Un posible efecto adverso de los inhibidores de SGLT2 es que vamos a tener más sangre en la orina, entonces eso puede predisponer a infecciones urinarias como candidiasis, ya, pero eso es mejor tener candidiasis y cuidarse de que tener daño renal, ¿no? Pero esa es una curiosidad. ¿Ya? Entonces la empaglifosina, hay la dapaglifosina, hay la canaglifosina, pero esas no se usan mucho, es la empaglifosina, esa es la gran novedad, ¿ya? Ya, sigamos. Entonces, para frenar la progresión también tenemos que tratar la síndrome metabólica, si el paciente es gordito, hiperlipidémico, hipertenso, hay que tratar todo eso. Hay que reducir el ácido úrico, entonces a la persona que tiene una hiperuricemia se le puede dar tal vez un aropurinol, ¿no? Para que baje un poco, porque eso también causa daño renal. Cesar el tabaquismo, obviamente, ¿no? Por la hipertensión, por todos los daños endoteliales que causan. Esto también. La restricción de sodio, ¿por qué? Para que no se haga tan hipertenso, entonces que no coma mucha sal, entonces evitar también para controlar la hipertensión. Y obviamente la actividad física. La actividad física va a hacer que la persona adelgace, va a hacer que la persona disminuya la glucosa en su sangre, va a hacer que la persona baje la presión. Entonces la actividad física obviamente es excelente para el enfermo renal crónico. ¿Ya? Y a partir del estadio 4 hay una menor reabsorción de bicarbonato, ¿se acuerdan? Entonces hay una acidosis, entonces en ese caso ya hay que darle bicarbonato. Y imagínense, el estadio 4 ya es feo ya, ¿no? Entonces ya generalmente ya se le da 500 miligramos de bicarbonato al día para que no esté tan acidótico. La acidosis causa muchos problemas a niveles enzimáticos y incluso la acidosis causa un deterioro más acelerado de la pérdida del catabolismo muscular. Entonces es muy importante también controlar la acidosis. Otras cosas para frenar la progresión. Hay que ajustar los medicamentos. ¿Se acuerdan de la metformina? Yo soy diabético y tengo enfermedad renal crónica. Bueno, el estadio 1 puede usar todavía metformina, sí. Estadio 2, sí. Estadio 3, ya mejor ya disminuir la dosis, pero el estadio 4 ya es prohibido. Estadio 4, prohibido usar metformina por el daño renal que puede causar. Ya entonces está contraindicada a partir del estadio 4. No se usa metformina a partir del estadio 4. Acuérdense, por favor. ¿Y qué hay de opción? Podemos usar un inhibidor de la DPP4, que es la linagliptina. La linagliptina se puede usar en cualquier estadio de la enfermedad renal crónica. Acuérdense de este nombre, linagliptina. Ya es un inhibidor de la PP4, ¿ya? Otra cosa, otro ejemplo es el IECA y el ARA2. ¿Se acuerdan que son nefroprotectores? Sí, son nefroprotectores, pero a partir del estadio 4 ya no se usa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos causan una hiperpotasemia y el riñón ya está tan fregado en el estadio 4. ¿Se acuerdan que en el estadio 4 ya hay que
decirle al paciente que ya se busque un riñón o que busque un lugar para hacer diálisis, entonces ya también, lastimosamente, ya no se puede usar IECA y ARA2 tampoco. Ya hay que recurrir a otro, ya no hay otros nefroprotectores, pero hay que recurrir a otros fármacos antihipertensivos en este caso, ¿ya? Una preguntita, a ver si le pusieron atención. Ya estamos terminando, chicos. Entonces, ¿cuál de los siguientes medicamentos es recomendado para el tratamiento de diabetes en pacientes con enfermedad renal crónica dialítica? El tipo ya está en diálisis, ¿ya? ¿Cuál fármaco para su diabetes yo le puedo dar? ¿Cuál es el que está recomendado? ¿Acarbosa, liraglutida, linagliptina o la empaglifosina? Esa ahorita me van a preguntar, ¿no? Yo sé que la empaglifosina protege y la linagliptina también se puede usar, ¿ya? La respuesta, de acuerdo con los libros, fue la linagliptina. Acuérdense que la linagliptina se puede dar en todos los estadios de enfermedad renal crónica. No se puede dar metformina, ¿no? La empaglifosina también estaría bien. Se puede dar empaglifosina también se puede. Entonces, medio que hay dos respuestas ahí, ¿ya? Tratamiento de la anemia. ¿Cómo se hace la anemia? Tenemos que intentar mantener la hemoglobina más de 10, ¿ya? Entonces se tiene que hacer suplementación de fierro, ¿ya? El Farrera dice que hay que darle directamente eritropoyetina, pero otros libros dicen que primero, antes de dar la eritropoyetina, hay que fijarse, evaluar las reservas de hierro que tiene el paciente. Porque si el paciente no tiene hierro por algún motivo, ¿no? La eritropoyetina no va a servir de nada. Entonces, primero hay que suplementar el Fe, el hierro, ¿ya? Entonces, hay que dar unas metas, tener la saturación de transferina, ferritina, arriba de tantos valores, y recién cuando uno vea que el metabolismo del fierro, la persona tiene suficiente hierro en su cuerpo, ahí sí le damos la eritropoyetina, ¿ya? Entonces, es otro tipo de tratamiento para la anemia. ¿Qué se hace para la osteodistrofia renal? Ya entonces tenemos el paciente perdiendo hueso, calcio. Entonces, ¿qué se hace? Se suplementa la 25-hidroxivitamina D. ¿Ya? Entonces hay que darle vitamina D a ese paciente, esa vitamina D. Reducir el fósforo, ¿por qué? Porque el fósforo es quelante. ¿Se acuerdan que el fósforo se une al calcio y lo inutiliza? Entonces hay que reducir el fósforo. ¿Ya? Entonces no puedes comer mucho fósforo. Hay los quelantes de fósforo para eso. Hay dos fármacos que se llaman Sevelamer o Sevelamer y el carbonato de calcio. Esos sirven para quelarse al fósforo, para que el fósforo no pueda abrazar al calcio. Entonces yo lo abrazo primero al fósforo para que el fósforo no pueda quelarse al calcio. Hay que inhibir la PTH también, ¿no? La paratormona está produciendo la hormona PTH, ¿no? Y está haciendo que la calcemia, que el calcio empeore. Entonces, para eso se da el fármaco paricalcitol. ¿Ya? Hay que dar vitamina D activa, también esta vitamina 25, beta 25 vitamina D no es activa, pero podemos darle la D activa también, que es el calcitriol, bioral o endovenoso, y también a los calcimiméticos, que es la cinacalcet, que también ayudan en el metabolismo óseo. ¿Ya? Y aquí ya estamos terminando, chicos, y lastimosamente cuando llegamos al estadio 5 terminal, ¿qué tenemos que hacer? No hay otra que hacer. Hay que hacer diálisis, ¿ya? Hemodiálisis o diálisis peritoneal, o hay que hacer un trasplante renal, pero no es tan sencillo así, ¿no? Ya, creo que esta es la última pregunta de todas. Fijémonos, dice ahí, miren, un hombre de 72 años necesita tratamiento para su diabetes tipo 2, ¿ya? Ya está viejito, ¿no? 72 años y necesita ese tratamiento. Fijémonos la glucosa, su glucosa en ayunas es 200, muy alta, ¿no? Su glicosilada, 17,6%, también está alta. Su creatinina, 2, también está alta. Y su tasa de filtración glomerular está 29, ¿ya? ¿Cuál es su estadio de enfermedad renal crónica? Entonces tenemos que fijarnos aquí en la tablita, la tasa de filtración glomerular. ¿Y cuál es el mejor fármaco antidiabético en este momento? ¿Ya? Fijémonos, 29 de tasa de filtración glomerular. Aquí está, miren, 29 está aquí, ¿no? Menos de 30, pero no es menos de 15, ¿no? Entonces, estadio 4. Entonces, la respuesta sería o letra B o letra C, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el mejor fármaco antidiabético en este momento? ¿Metformina o linagliptina? Acuérdense, metformina es contraindicada a partir del estadio 4. Ya del estadio 4 y en el estadio 3 ya es bueno ya disminuir. Entonces, la respuesta naturalmente es letra C. Ya el grupo 4, estadio 4, linagliptina.
Y una sola curiosidad para que terminemos aquí. Esta fruta, no sé cómo le dicen en su país, pero en algunos lugares le dicen la fruta estrella. En Brasil le dicen carambola. No sé si dicen carambola en algunos lugares de países hispanohablantes. Y es pues una fruta que parece una estrella, ¿no? En inglés se dice star fruit, ¿no? Y esta fruta puede ser nefrotóxica, ¿ya? Incluso hay unos casos, unos estudios que muestran que hubieron personas que tomaron un jugo de esa fruta, un jugo, digamos, uno le pone, no sé, 10 frutas esas en la licuadora, toma el jugo en ayunas, en primera cosa en la mañana, estoy tomando, ¡tan! Le da una ira, ¿ya? Entonces esa fruta, por ejemplo, es prohibidísima en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, ¿ya? La carambola, star fruit, ¿ya? Que es la Averroa carambola. Su toxina es la caramboxina y también se cree que el oxalato que ella tiene también puede causar problemas. Entonces, no es problema solamente a nivel renal, pero también a nivel neurológico, ¿ya? Entonces, eso sería todo, chicos. Fue bien larga la presentación. Si tienen alguna pregunta, aquí estoy para que me pregunten. Y eso sería todo. Joana, no sé si Joana está ahí. Hola, hola. Eh, Buenas noches, doctor. Tenemos una pregunta y cualquier persona que quiera hacer las preguntas pueden irlas dejando en el chat de Zoom. Una pregunta que fue en el apartado de insuficiencia renal crónica. Dice, de parte de Lenny, doctor, ¿puede haber una hipercalcemia? Una hipercalcemia, ¿no? Hipercalcemia sería gran cantidad de calcio, ¿cierto? Calcemia, ¿no? En la enfermedad renal crónica no puede haber hipercalcemia. Muy difícil que haya una hipercalcemia. ¿Por qué? Porque el riñón está dañado, ¿ya? Y el riñón dañado, él no puede reabsorber el calcio, ¿ya? En los túbulos, él no puede, es incapaz de reabsorber el calcio en los túbulos. Entonces ese calcio se va orinando, se va saliendo por la diuresis y eso se llama calciuria, ¿ya? Y no solamente eso, no es solamente el riñón que está incapaz de detener el calcio, pero también el calcio se está saliendo por la PTH, ¿no? La paratormona le está sacando el calcio de los huesos y le está poniendo en la sangre. Y en ese sentido puede ser que la persona, el estudiante piense, si la paratormona le está quitando el calcio al hueso y le está metiendo a la sangre, entonces puede haber una hipercalcemia, ¿no? Pero acuérdense, el riñón no está pudiendo detener ese calcio. La sangre, en todo el momento la sangre está circulando, 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 circulando. Y todo el momento está pasando por los riñones, ¿no? Entonces el riñón sano no deja que el calcio se vaya. Él lo detiene el calcio, pero el riñón lo está botando, ¿no? Y lo sigue botando, lo sigue botando, lo sigue eliminando, y la paratormona sigue sintiendo que el calcio está abajo y le sigue sacando calcio del hueso y sigue orinando. Entonces, todo ese metabolismo es la osteodistrofia renal, ¿ya? Entonces, ese es el problema del calcio en la enfermedad crónica. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta por parte de Andrés Cabello que dice, doctor, ¿podría explicar la definición de un quelante o quelar en una manera un poco más adaptada a los estudiantes que son de primer, segundo año? Claro, claro, cómo no. Quelar significa como, digámosle, abrazar, ¿ya? Entonces, quelar es como si fuera abrazar y al mismo tiempo inactivar la sustancia, ¿ya? Entonces, imagínense que tengo yo mi amigo Eduardo Paiva del canal Medici y él es el calcio, ¿ya? Él es el calcio, él es el que ayuda a los huesos, ¿no?
y yo soy el fósforo, yo soy el malo de la película. Entonces, yo tengo envidia o lo quiero mucho en realidad, lo quiero mucho a Eduardo Paiva, lo quiero mucho al calcio. Entonces, el fósforo, él va a ser el esquelante del calcio. Entonces, él va y lo abraza al calcio. Él se une, como si fuera una unión, se une al calcio y lo inactiva el calcio para que él pueda ser de manera eficaz utilizado para que pueda formar huesos, dientes y todo. Él tiene que estar libre, no puede estar pegado a otra sustancia. Entonces, el fósforo hace la quelación, ¿no? O sea, lo abraza, se une al calcio y lo inactiva, no deja que funcione. Entonces, eso es ser un quelante, es unirse y al mismo tiempo inactivar a la sustancia, ¿ya? Acuérdense que en la enfermedad renal crónica hay una gran cantidad de fósforo. Eso sí está alto. El calcio se va eliminando, se va saliendo, pero el fósforo hay un estado de hiperfosfatemia, ¿no es cierto? El fósforo no puede ser eliminado por el riñón. Eso es interesante. El riñón, cuando está dañado, él puede eliminar unas cosas, pero no puede eliminar otras, ¿ya? Entonces el fósforo, el calcio se va. El riñón dañado deja que el calcio se va. Pero el fósforo, él no lo puede botar el fósforo. Entonces se va acumulando el fósforo. Entonces tenemos hiperfosfatemia, tenemos mucho fósforo. Ese fósforo, para empeorar toda la situación, el calcio ya está siendo orinado. El calcio ya está siendo eliminado. El calcio ya está siendo sacado del hueso, ¿no? Y el poquito calcio que queda en la sangre, que todavía está en la sangre, el fósforo lo quiere tanto el calcio que se quela y lo inactiva. Entonces, imagínense todas las cascadas que causa. Eso empeora, ¿ya? Entonces, eso es ser un quelante. Y otra cosita, esa pregunta fue muy buena. Para disminuir la cantidad de fósforo en la sangre, la fosfatemia, se usa quelantes de fósforo, ¿ya? Entonces, usamos sustancias que es el gluconato de calcio carbonato de calcio y el sevelamer, que es un fármaco, que es quelante de fósforo. Entonces, acuérdense que yo lo quiero mucho a mi amigo Paiva. Paiva es el calcio y yo soy el fósforo, ¿no? Y yo cada vez que lo veo lo abrazo, ¿no? Yo me quelo, yo lo quiero mucho, yo lo quiero, ¿no? Yo me quelo al fósforo, el fósforo se quela al calcio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a inactivar el potasio, el fósforo antes. Entonces usamos ese sevelamer, por ejemplo, que hace la quelación del fósforo. Entonces, el objetivo de ese fármaco es quelar, o sea, inactivar el fósforo para que el fósforo no pueda inactivar el calcio. Espero que quedó claro. Eso sería. Muchas gracias, doctor. Tenemos una última pregunta que viene a Claro. ser, en los pacientes en estadio 3B, ¿también pueden ser candidatos para diálisis? 3B, a ver, 3B, en realidad formalmente se dice que el que es candidato a diálisis, o sea, indicación de diálisis, sería el 5, ¿no? El 4 ya uno es obligado a decirle que sí, que se busque un lugar para hacer diálisis. El 3B, no. Eso es en el libro, lo que está escrito en el libro, pero yo creo, no sé si no soy el dueño de la razón, pero yo creo que en el estadio 1 yo ya le diría al paciente ya, señor, señora, cuídese porque es difícil explicar al paciente, ¿no? Usted está en el estadio 2, usted está en el estadio 3B, 3A. No interesa. Uno tiene que decirle, señor, sus riñones están mal, sus riñones ya tienen un daño irreversible y de aquí a unos años, de aquí a algunos meses, dependiendo del estadio, usted va a tener que hacer diálisis. Y la diálisis es fea, ¿no? Entonces, mi respuesta sería, en el 3B, ¿tiene indicación de diálisis? No puede hacer diálisis. En el 4 tampoco se hace diálisis, pero yo ya le diría al paciente, ya, mire, sus riñones ya están mal, ya es bueno que búsquese un lugar donde se pueda hacer diálisis, ya, o si tiene alguien que le va a donar un riñón, ya busque eso, ya vaya moviendo las piezas para que no, porque una persona que está en el estadio 5, que tiene que hacer diálisis, no se muere,
¿no? Si no tiene dónde hacer diálisis, ¿qué va a hacer? Se va a morir, ¿no? Entonces, yo creo que el recado, el mensaje final sería, y a partir del estadio 1, ya decirle al paciente, cuide sus riñones, por favor, ¿ya? Doctor, a petición de Andrés Cabello, tenemos una última pregunta. Dice que ¿Ah? estuvo el tema muy interesante y está muy interesado y usted por comentar. Ahora me dice dentro de su pregunta Andrés Cabello. Dentro de lo que se tiene que hacer, quedó claro qué se hace en deficiencia de vitamina D, pero ¿qué se haría en casos de niveles altos de vitamina D a nivel renal? Ya, gracias por la pregunta. Una gran cantidad de vitamina D, una hipervitaminosis D, ¿no? Es dañoso también, eso le hace daño también a los riñones, ¿ya? ¿En qué sentido? Es uno de los motivos que uno le pide a las personas que no tienen necesidad de suplementar con vitamina D y calcio, que hoy día está en la moda hacer eso a veces también, no hagan eso, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la vitamina D en exceso? ¿Ya? La vitamina D en exceso activa, ¿se acuerdan que la vitamina D activa la reabsorción de calcio? Entonces, una persona que tiene mucha vitamina D, digamos que me tomé, yo todos los días me tomo un frasquito de vitamina D, tengo mucha vitamina D. Peor tal vez si soy gordito, que voy a tener los reservatorios, ¿no? de vitamina D en la grasa. Acuérdense que la vitamina A, D, E y K son liposolubles y se quedan almacenadas en la grasa. Eso peor todavía. Entonces, si soy un gordito y tomo mucha vitamina D por algún motivo, voy a tener una hipervitaminosis, ¿no? Entonces voy a tener mucho más calcio en mi cuerpo. Uno puede pensar, eso es bueno, voy a tener calcio, voy a tener dientes fuertes, voy a tener huesos fuertes, más o menos, ¿no? El problema es que mucho calcio hace daño a los riñones. ¿En qué sentido? Mucho calcio pasando por los riñones, eso daña los túbulos, ¿ya? Y el riñón, lo normal es que el riñón pueda hacer una reabsorción, casi todo el calcio, no sé qué porcentaje, pero creo que 90% del calcio, o un poquito menos, es reabsorbido por los túbulos renales, ¿ya? Pero eso hasta cierto punto. Si tengo mucho calcio, no voy a poder recoger todo el calcio que está ahí. Entonces, ¿qué voy a tener? Un exceso de calcio debido a un exceso de vitamina D me va a causar una hipercalciuria, ¿ya? Entonces, si tengo mucho calcio pasando por mis túbulos y no los puedo recoger, no los puedo reabsorber, eso va a causar un daño un daño progresivo, y eso puede causar hasta una nefrocalcinosis, que es una calcificación de los túbulos de toda la parte renal. Y entonces eso también es muy malo, ¿no? La hipervitaminosis por vitamina D es rara, no es muy, en realidad la gran mayoría de las personas tiene hipovitaminosis, ¿no? Ahorita por el tiempo moderno, que casi uno no sale al sol, o entonces en países, digamos, allá en Canadá, que casi no hay sol, ¿no? Entonces, las personas generalmente tienen hipovitaminosis, no tienen ese problema, ¿ya? El problema para tener una hipervitaminosis D, generalmente es consumir mucho suplemento de vitamina D. ¿No? Si salgo yo todo el día al sol y como mis cosas que tienen vitamina D, no voy a tener tanto problema. El problema es tomar el suplemento cuando no es necesario o en exceso. Ahí sí vamos a tener una hipercalcemia, hipercalciuria igual, ¿ya? Muchas gracias, doctor. Con eso Bueno, concluimos la ronda de preguntas. Muchas gracias, doctor, por su participación. La verdad fue una charla muy agradable y esperamos tenerlo en siguientes ponencias. gracias, muchas gracias. Gracias nuevamente a la SOCIEN, a Joana, a Roberto, a mi amigo Eduardo Paiva y a todos los que vinieron aquí a ver esta ponencia. Espero que les quedó claro todo, y cualquier duda les voy a dejar mi correo para que entren en contacto conmigo. ¿Ya? Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, doctor, nuevamente, y muchas gracias a todos los participantes. Que tengan buenas noches. Buenas noches.